Un multimillonario asistió a una boda sonriendo, hasta que su ex entró con un recién nacido en brazos. Antes de comenzar, dejen un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos están viendo, y una vez que termine la historia, no olviden calificarla del 0 al 10. Y asegúrense de seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora, siéntense y disfruten de cada detalle. Las arañas de cristal de Riverside Manor proyectaban una luz dorada a través del salón de recepción, iluminando rostros ruborizados por el champán y la risa. Theo Lancaster se ajustó sus gemelos de platino, sus ojos gris acero escaneando la multitud con la indiferencia ensayada de un hombre que había aprendido a mantener al mundo a distancia. A sus 35 años, poseía ese tipo de belleza devastadora que hacía girar cabezas, mandíbula marcada, cabello oscuro peinado a la perfección y una estatura de 1,88 metros que llenaba su smoking Tom Ford hecho a medida como si hubiera sido diseñado específicamente para él. Lancaster, ahí estás. David Morrison, el novio, se acercó con su característica sonrisa, todavía radiante por la ceremonia. Empezaba a pensar que me dejarías plantado. Los labios de Theo se curvaron en esa sonrisa calculadora que había perfeccionado en las salas de juntas de Silicon Valley. ¿Y perderme ver cómo entregas tu libertad? Nunca. Levantó su copa de Dom Perignon. Felicidades, David. Claire estaba hermosa. Gracias, amigo. Sé que las bodas no son exactamente tu escena estos días, pero significa mucho que estés aquí. La expresión de David se suavizó ligeramente. Sé que el último par de años ha sido historia antigua, lo interrumpió Theo con suavidad. Aunque algo parpadeó detrás de su máscara de compostura. El divorcio. Las secuelas. Los muros cuidadosamente construidos que había levantado a su alrededor desde entonces. Estoy exactamente donde necesito estar. David asintió, entendiendo la desestimación. Como CEO de una de las firmas de ciberseguridad más exitosas del país, Theo Lancaster se había convertido en un maestro controlando conversaciones tan expertamente como controlaba su imperio empresarial. Nada lo tocaba si él no permitía que lo tocara. La orquesta comenzó a tocar una suave melodía de jazz y las parejas se dirigieron hacia la pista de baile. Theo se encontró en la barra pidiendo otro champán. No porque lo necesitara, sino porque le daba a sus manos algo que hacer. Examinó la sala con el interés distante de alguien viendo una película. Estas personas, con sus emociones desordenadas y corazones vulnerables, parecían existir en un universo diferente al suyo. ¿S.R. Lancaster? Un joven camarero apareció a su lado. Hay alguien en la entrada preguntando sobre la disposición de las mesas. El organizador de la boda está ocupado hoy. No es mi problema, respondió Theo sin apartar la vista de su bebida. Solo soy un invitado. Pero mientras hablaba, algo cambió en la atmósfera de la habitación. Las conversaciones comenzaron a callarse y notó que varias cabezas se giraban hacia la entrada principal. Una onda de susurros se movió a través de la multitud como el viento a través del trigo. Theo sintió un escalofrío inexplicable recorrer su columna vertebral. Lentamente, casi contra su voluntad, se giró hacia las grandes puertas dobles. Y su mundo se detuvo. Ella estaba enmarcada en la puerta como una visión de otra vida, una que él había pasado 18 meses tratando de olvidar. Scarlett Hayes. Su cabello cobrizo caía en suaves ondas más allá de sus hombros, capturando la luz y pareciendo prenderse fuego. El vestido verde salvia que llevaba abrazaba sus curvas con elegante simplicidad, haciendo que su piel pálida pareciera brillar desde dentro. Pero no fue su belleza lo que le robó el aliento, aunque seguía siendo la mujer más impresionante que jamás había visto. Fue lo que llevaba en sus brazos. Un bebé. 9 meses, tal vez 10. Con cabello oscuro que se rizaba en las puntas y ojos que parecían absorber todo con solemne curiosidad, el niño llevaba un diminuto traje azul marino que de alguna manera lo hacía ver adorable y serio a la vez. La copa de champán de Theo se deslizó de sus dedos, haciéndose añicos contra el suelo de mármol en una lluvia de líquido cristalino. El sonido pareció resonar a través de la habitación repentinamente silenciosa. El bebé giró la cabeza ante el ruido y Theo se encontró mirando un par de ojos grises. Sus propios ojos. Puestos en un rostro que era inconfundiblemente una versión en miniatura del suyo. La misma mandíbula fuerte, aunque todavía suave con la grasa de bebé. La misma forma de fruncir el ceño al concentrarse.
Incluso la forma en que la boca del niño se curvaba ligeramente hacia un lado era dolorosamente familiar. La mirada de Scarlett encontró la suya a través de la abarrotada sala. Y por un momento, el tiempo se suspendió entre ellos. Sus ojos verdes contenían una mezcla de desafío y algo que podría haber sido miedo. Ella levantó la barbilla de esa manera obstinada que él recordaba tan bien, como desafiándolo a hacer una escena. Jesucristo, susurró David a su lado, habiendo seguido su mirada. ¿Esa es Scarlett? Theo, logró decir con voz apenas audible. Su corazón golpeaba contra sus costillas tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. La habitación parecía inclinarse sobre su eje y se agarró al borde de la barra para estabilizarse. El niño, su hijo, porque ya no había forma de negarlo, balbuceó algo ininteligible y extendió la mano hacia la brillante lámpara de araña de arriba. Scarlett le sonrió con tanta ternura que a Theo le dolió físicamente verlo. Ella le susurró algo al bebé, quien se rió y aplaudió con sus manitas. Necesito. Empezó Theo, luego se detuvo. ¿Qué necesitaba? ¿Aire? ¿Respuestas? Una máquina del tiempo para volver 18 meses atrás y averiguar dónde todo había salido tan catastróficamente mal. Varios invitados miraban abiertamente ahora, sus conversaciones susurradas creando un zumbido de especulación. Theo prácticamente podía escuchar los molinos de chismes cobrando vida. El legendario Theo Lancaster, que nunca mostraba emoción en público, de pie congelado como una estatua mientras su exesposa presentaba al mundo a un niño que él nunca supo que existía. Scarlett comenzó a moverse entre la multitud, aceptando felicitaciones y haciendo charla trivial como si perteneciera allí, como si no acabara de detonar una bomba en medio de su vida cuidadosamente controlada. El bebé gorjeaba felizmente en sus brazos, completamente ajeno al caos que su presencia estaba causando. Ella se dirigía hacia allí. ¿Qué le dices a la mujer que desapareció de tu vida sin explicación, solo para reaparecer cargando al hijo que nunca supiste que tenías? Theo se obligó a respirar mientras Scarlett se acercaba, cada paso que daba se sentía como una cuenta regresiva para una explosión para la que no estaba preparado. Se movía con esa misma confianza elegante que él recordaba, pero había algo diferente en ella ahora, una madurez, una fuerza que parecía irradiar desde su mismo núcleo. La maternidad la había cambiado en formas que iban más allá de lo físico. Theo. Su voz era firme cuando finalmente lo alcanzó, aunque él captó el ligero temblor bajo la superficie. El bebé en sus brazos lo miró con esos ojos grises imposiblemente familiares y Theo sintió que sus rodillas amenazaban con doblarse. Scarlett. Logró mantener su voz nivelada, aunque por dentro estaba gritando. Interesante elección de lugar para una reunión. Ella cambió al bebé a su otra cadera, y Theo notó lo natural que le resultaba el movimiento, como el niño encajaba perfectamente contra su costado, como si fueran dos piezas del mismo rompecabezas. David me invitó. Pensó que debería saber que viejos amigos se casaban. Viejos amigos. Las palabras sabían amargas en su boca. Una vez habían sido mucho más que amigos. Habían sido todo el uno para el otro. Hasta que dejaron de serlo. El bebé extendió la mano de repente, sus diminutos dedos agarrando hacia la corbata de Theo. Sin pensar, Theo retrocedió, y algo doloroso cruzó el rostro de Scarlett antes de recomponerse. Este es Oliver, dijo ella en voz baja, ajustando al niño para que mirara lejos de Theo. Oli, ¿puedes saludar con la mano? Oliver. La garganta de Theo se contrajo. Ella lo había llamado Oliver. Es hermoso, dijo Theo, y lo decía en serio. Las palabras salieron más roncas de lo que pretendía. ¿Qué edad tiene? 9 meses. Los ojos verdes de Scarlett se encontraron con los suyos directamente, sin pestañear. Nació el 14 de febrero. La mente de Theo corrió hacia atrás, calculando fechas. Febrero. 9 meses. Eso significaba. Mayo. Finales de mayo. Casi 18 meses atrás. Justo antes de que todo se derrumbara entre ellos. Justo antes de que ella comenzara a alejarse, volviéndose distante y fría de maneras que él no había entendido. Día de San Valentín, dijo él. Su voz apenas un susurro. ¿Irónico, no? No había humor en su sonrisa.
La mayor celebración del amor y pasé el trabajo de parto sola. La palabra sola lo golpeó como un golpe físico. Abrió la boca para responder, pero David apareció en su hombro, claramente sintiendo la tensión crepitar entre ellos. Scarlett. Dios mío, te ves increíble. David se inclinó para besar su mejilla. Sus ojos cayeron inmediatamente sobre Oliver. ¿Y este pequeño? Guau. Tiene los ojos Lancaster, ¿verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Theo podía sentir cómo sus muros cuidadosamente construidos comenzaban a agrietarse bajo el peso de las miradas de todos. Varios invitados cercanos habían detenido sus conversaciones por completo, claramente esforzándose por escuchar cada palabra. David, dijo Scarlett con gracia. Felicidades por tu boda. Claire se veía absolutamente radiante durante la ceremonia. Gracias. Escucha. Espero que no te importe que no le mencionara a Theo que venías. Pensé. David miró nerviosamente entre ellos. Bueno, pensé que tal vez era hora. ¿Hora de qué? La voz de Theo salió más afilada de lo que pretendía, atrayendo más atención de las mesas cercanas. Quizás deberíamos discutir esto en un lugar más privado, sugirió Scarlett, meciendo a Oliver suavemente mientras él comenzaba a inquietarse. Los pequeños gimoteos del bebé parecieron atravesar directamente el pecho de Theo. El jardín, ofreció David rápidamente. Está tranquilo allá afuera. Me aseguraré de que no sean molestados. Theo asintió rígidamente, sin confiar en sí mismo para hablar. Siguió a Scarlett a través de las puertas francesas hacia la terraza de la mansión, hiperconsciente de cada susurro que seguía su estela. El aire fresco de la noche golpeó su rostro como una bofetada, despejando algo de la niebla de su mente. El jardín estaba iluminado por hileras de luces de hadas, creando una atmósfera casi mágica que se sentía completamente en desacuerdo con el campo de batalla emocional en el que estaba a punto de entrar. Scarlett se sentó en un banco de piedra cerca de una fuente, posicionando a Oliver en su regazo para que pudiera ver el agua danzante. Le gusta el sonido, explicó ella cuando Theo permaneció de pie. Lo calma. Scarlett. La voz de Theo estaba en carne viva. ¿Es mío? Ella lo miró entonces, y él vio todo en sus ojos. Dolor. Ire. Agotamiento. Y algo que podría haber sido esperanza. ¿Tú qué crees? Creo que desapareciste de mi vida sin una palabra de explicación hace 18 meses. Creo que ahora sostienes a un niño que se ve exactamente como yo cuando era bebé. Y creo que acabas de decirme que nació 9 meses después de que nosotros. No pudo terminar la frase. ¿Después de que nosotros qué, Theo? ¿Después de que hicimos el amor? Ni siquiera puedes decirlo. Ella se puso de pie, sosteniendo a Oliver protectoramente contra su pecho. Por eso exactamente me fui. ¿Te fuiste porque tuvimos sexo? Las palabras explotaron de él más fuerte de lo que había pretendido. Oliver se sobresaltó por el sonido y Scarlett inmediatamente comenzó a mecerlo para consolarlo. Baja la voz, siseó ella. Y no, me fui porque me tratabas como si no fuera nada más que un arreglo conveniente. Porque cada vez que intentaba acercarme a ti, realmente acercarme, encontrabas una manera de alejarme. Porque me di cuenta de que no eras capaz de amar a nadie excepto a ti mismo. La acusación lo golpeó como un golpe físico. Eso no es cierto. ¿No lo es? Los ojos de Scarlett destellaron con viejo dolor. ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me amabas sin que yo lo dijera primero? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación sobre algo que importara? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como si fuera más que otra adquisición en tu vida perfecta? Theo la miró fijamente, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido. Porque la terrible verdad era que no podía recordarlo. En algún momento del camino había dejado de ver a Scarlett como la mujer vibrante y apasionada de la que se había enamorado y comenzó a verla como solo otra parte de su rutina. Descubrí que estaba embarazada 3 días después de que me dijiste que pensabas que deberíamos tomarnos un descanso para reevaluar nuestras prioridades. Continuó Scarlett, su voz quebrándose ligeramente. 3 días, Theo. Iba a decírtelo. Pero entonces me di cuenta de que un bebé sería solo otra prioridad para que tú reevaluaras. Oliver comenzó a balbucear,
alcanzando el cabello de su madre. Scarlett le sonrió con tanto amor puro que Theo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Así que simplemente. Te fuiste, dijo él en voz baja. Nos protegí a ambos, corrigió ella. Te protegí de tener que fingir que querías una familia. Y protegí a mi hijo de crecer pensando que su padre lo veía como una obligación. La fuente continuó burbujeando a su lado, llenando el silencio con su suave música. Theo observó los diminutos dedos de Oliver explorar los botones de perla en el vestido de Scarlett. Y por primera vez en 18 meses, sintió algo más que el frío entumecimiento con el que se había envuelto como una armadura. Sintió furia, una rabia pura y ardiente hacia sí mismo por ser el tipo de hombre que podía alejar lo mejor que le había pasado. Por estar tan emocionalmente atrofiado que la mujer que amaba se había sentido más segura criando a su hijo sola que confiándole la verdad. Quiero una prueba de ADN, dijo finalmente. La expresión de Scarlett no cambió. Bien, pero no hago esto por dinero, Theo. No quiero tu apoyo financiero. ¿Entonces qué quieres? Ella se puso de pie, acunando a Oliver contra su hombro. Los ojos del bebé se cerraban de sueño, y hacía suaves sonidos de arrullo que parecían resonar en el tranquilo jardín. Quiero que conozcas a tu hijo, dijo simplemente. Quiero que Oliver sepa quién es su padre. Y luego quiero que decidas, honestamente, si eres capaz de ser el tipo de padre que él se merece. Antes de que Theo pudiera responder, ella se estaba alejando, dejándolo solo en el jardín con el aroma a jazmín y el peso de 18 meses de oportunidades perdidas aplastándolo. A través de las puertas francesas, podía verla reincorporándose a la recepción, aceptando felicitaciones y haciendo conversación educada como si no acabara de poner su mundo entero patas arriba. La cabeza oscura de Oliver era visible sobre su hombro, e incluso desde esta distancia Theo podía ver el parecido del niño con él mismo, su hijo. Tenía un hijo, y no tenía absolutamente ninguna idea de qué hacer al respecto. Theo no regresó a la recepción. En cambio, se encontró en su Aston Martin, agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. El motor ronroneaba debajo de él, pero no hizo ningún movimiento para conducir. A través del parabrisas, podía ver a los invitados comenzando a salir de la mansión, sus risas resonando en el aire fresco de la noche. Sacó su teléfono y miró la información de contacto de Scarlett, todavía allí después de todos estos meses, aunque se había dicho a sí mismo 100 veces que la borrara. Su pulgar se cernía sobre su nombre, pero ¿qué podría decir posiblemente en un mensaje de texto? Siento haberme perdido el nacimiento de nuestro hijo porque estaba demasiado emocionalmente no disponible para notar que te alejabas por una razón. Un golpecito en su ventana le hizo levantar la vista. David estaba afuera, su pajarita deshecha y su cabello ligeramente despeinado por el baile. Theo bajó la ventanilla. ¿Planeas quedarte sentado aquí toda la noche?, preguntó David, apoyándose contra el coche. Pensándolo bien. Claire está hablando con Scarlett adentro. Cumbre en el baño de mujeres, creo. La expresión de David era seria. Ella quería que te dijera que Scarlett se está quedando en el Marriott del centro, habitación 1247. El corazón de Theo dio un salto. ¿Ella te pidió que me dijeras eso? No. Claire se lo sacó y luego amenazó con negarme el pastel de bodas si no te lo pasaba. David hizo una pausa. Mira, sé que esto es complicado, pero ese niño, Theo, es tu viva imagen. Incluso la forma en que agarra las cosas con su mano izquierda primero, tal como solías hacer cuando éramos compañeros de habitación en Stanford. La observación golpeó a Theo inesperadamente fuerte. Recordaba a David bromeando con él por ser zurdo en un mundo de diestros. Cómo le hacía abordar todo de manera diferente. La idea de que Oliver pudiera haber heredado ese rasgo, esa pequeña parte de él mismo, hizo que toda la situación se sintiera de repente, abrumadoramente real. No sé cómo ser un padre, dijo Theo en voz baja. Nadie sabe, hasta que lo es. Pero eres un maldito solucionador de problemas cuando quieres serlo. David se enderezó. La pregunta es, ¿quieres serlo? 20 minutos después, Theo se encontró de pie fuera de la habitación 1247 en el Marriott. Su mano levantada para tocar pero congelada en el aire. Desde el interior, podía escuchar el suave murmullo de la voz de Scarlett, cantando algo suave y melódico. Una canción de cuna.
Llamó suavemente. El canto se detuvo. Pasos se acercaron a la puerta y escuchó la cadena de seguridad vibrar mientras ella revisaba la mirilla. ¿Teo? Su voz estaba amortiguada por la puerta. Soy yo. Pasaron varios segundos antes de que abriera la puerta. Se había cambiado su vestido verde por pantalones de yoga y un suéter enorme que se deslizaba por un hombro. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado y su cara estaba limpia de maquillaje. Se veía más joven así. Más como la mujer de la que se había enamorado. Está durmiendo, dijo ella sin preámbulos. Si lo despiertas, tú eres el que lidia con las consecuencias. Teo asintió y la siguió a la habitación del hotel. Era una suite estándar, pero Scarlett la había transformado en algo que se sentía como un hogar. Los suministros del bebé estaban perfectamente organizados en la cómoda. Una cuna portátil estaba instalada junto a la ventana y música clásica suave sonaba desde su teléfono. Todo el espacio olía a talco de bebé y a ese perfume cítrico que ella siempre había usado. Oliver yacía en la cuna, un puño diminuto curvado contra su mejilla. Sus pestañas oscuras proyectaban sombras sobre su piel pálida. Era perfecto. Absoluta y desgarradoramente perfecto. Es un buen dormilón, dijo Scarlett en voz baja, acomodándose en el único sillón de la habitación. La mayoría del tiempo. La dentición ha sido dura, sin embargo. Teo no podía apartar los ojos del bebé. Es tan pequeño. En realidad es bastante grande para su edad. Percentil 95 en altura. Había orgullo en su voz. El médico dice que va a ser alto como su padre. La forma casual en que lo dijo, como su padre, hizo que el pecho de Teo se tensara. Se acercó más a la cuna, estudiando el rostro dormido de Oliver. El parecido era innegable, pero más que eso, había algo en el niño que se sentía familiar de una manera que iba más allá de la genética. ¿Puede? Empezó Teo, luego se detuvo. ¿Tocarlo? Sí. Solo sé gentil. Teo extendió la mano con un dedo y trazó suavemente la diminuta mano de Oliver. Los dedos del bebé se curvaron inmediatamente alrededor del suyo, agarrando con una fuerza sorprendente. El contacto envió una descarga eléctrica a través de todo el sistema de Teo. Este era su hijo aferrándose a él. Tiene un agarre fuerte, susurró Teo. Dímelo a mí. Me agarró el cabello durante la ceremonia hoy y no me soltaba. Pensé que iba a tener que cortármelo. La sonrisa de Scarlett era suave, maternal. Es curioso con todo. Siempre alcanzando cosas tratando de ponérselas en la boca. La dentición. 2 dientes hasta ahora. Los de abajo al frente. Está trabajando en los de arriba ahora, por eso ha estado inquieto. Hizo una pausa. No es que tú supieras nada de esto. La suave acusación quedó suspendida en el aire entre ellos. Teo extrajo cuidadosamente su dedo del agarre de Oliver y se giró para enfrentarla. Habría estado allí, Scarlett. Si lo hubiera sabido. ¿Lo habrías hecho? Sus ojos verdes eran firmes, inquisitivos. ¿De verdad? ¿O te habrías convencido de que era mejor que lo manejaran niñeras en internados? La pregunta golpeó demasiado cerca de casa. La propia infancia de Teo había sido exactamente eso. Una serie de cuidadores contratados e instituciones prestigiosas mientras sus padres se concentraban en construir su imperio empresarial. Había jurado que nunca le haría eso a sus propios hijos. Pero ahora, enfrentado a la realidad de un niño, no estaba seguro de conocer otra manera. No lo sé, admitió. Pero lo habría intentado. Intentar no es suficiente, Teo. No para él. Scarlett hizo un gesto hacia la cuna. Él merece algo mejor que alguien que solo lo está intentando. Merece un padre que quiera estar allí, que lo ponga primero, que aparezca incluso cuando es difícil. ¿Y no crees que yo pueda ser esa persona? Scarlett guardó silencio por un largo momento, estudiando su rostro. Creo que podría serlo. Solía creer que quería serlo. Pero querer y hacer son 2 cosas muy diferentes. Oliver se movió en su sueño, haciendo suaves sonidos de bebé que tiraron de algo primitivo en el pecho de Teo. Sin pensar, extendió la mano de nuevo,
esta vez colocando su palma suavemente sobre la espalda del bebé. Oliver se calmó inmediatamente, como si el toque de su padre fuera exactamente lo que necesitaba. Él te conoce, dijo Scarlett suavemente, y había asombro en su voz. De alguna manera lo sabe. Theo sintió que las lágrimas amenazaban por primera vez en años. Esta pequeña persona, su hijo, confiaba en él instintivamente, completamente, de una manera que lo aterraba y asombraba en igual medida. Quiero la prueba de ADN, dijo finalmente. No porque dude de ti, sino porque necesito que sea oficial. ¿Legal? Scarlett asintió. Podemos hacerlo mañana. ¿Y entonces qué? Entonces tú decides qué tipo de padre quieres ser. Y yo decido si puedo confiarte lo más importante en mi mundo. La respiración de Oliver era profunda y uniforme, la imagen del sueño inocente. Theo imaginó todos los momentos que ya se había perdido. Primeras sonrisas, primeras risas, primeros intentos de gatear. 18 meses de la vida de su hijo, desaparecidos para siempre. ¿Por qué no intentaste más fuerte decírmelo? Preguntó. ¿Por qué no luchaste por nosotros? La expresión de Scarlett se entristeció. Porque estaba luchando, Theo. Cada día estaba luchando para salvar nuestro matrimonio, para hacerte verme, para hacerte entender que necesitaba más de ti que solo tu presencia en la misma habitación. Pero estabas tan envuelto en tu trabajo, tus tratos, tu vida perfectamente controlada, que nunca notaste que me estaba ahogando. Se puso de pie y se movió hacia la ventana mirando las luces de la ciudad. Cuando descubrí que estaba embarazada estaba aterrorizada. No de ser madre, sino de verte tratar a nuestro hijo de la misma manera que habías empezado a tratarme a mí. Como una obligación que gestionar en lugar de una persona a la que amar. Las palabras cortaron profundo porque eran ciertas. En algún momento del camino, Theo había dejado de ver a Scarlett como su pareja y comenzó a verla como otro elemento en su lista de tareas pendientes. Cena con la esposa. ¿Hecho? Comprar regalo de aniversario a la esposa. ¿Hecho? Asistir a la inauguración de la galería de la esposa. ¿Hecho? Estaba tratando de construir algo para nosotros, dijo débilmente. La compañía, el éxito. Pensé que eso era lo que querías. Te quería a ti, dijo Scarlett simplemente. Quería al hombre con el que me casé, el que solía hablar conmigo durante horas sobre todo y nada. El que me traía café a la cama y recordaba que me gusta dormir con la ventana abierta. Quería al Theo que me veía como algo más que otra pieza de su vida perfecta. Oliver hizo un pequeño sonido en su sueño. Y ambos adultos miraron inmediatamente hacia la cuna. Pero él seguía durmiendo plácidamente. Una mano ahora lanzada por encima de su cabeza en completo abandono. Se va a despertar con hambre pronto, dijo Scarlett. Y cuando lo haga, me va a querer a mí. Porque soy todo lo que ha conocido. La implicación era clara. Theo era un extraño para su propio hijo. Y si quería cambiar eso, iba a tener que demostrar que era digno de la oportunidad. Theo no había dormido. Regresó a su ático a las 3 de la mañana. Pero en lugar de irse a la cama, se quedó de pie ante sus ventanales de piso a techo observando las luces de la ciudad difuminarse a través de ojos exhaustos. Cada vez que los cerraba, veía la carita de Oliver. Sentía la sorprendente fuerza de esos pequeños dedos envueltos alrededor de los suyos. A las 7 de la mañana, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Scarlett. Cita de ADN a las 10. Centro Médico Génesis en la calle Quinta. No llegues tarde. Estuvo allí a las 9:30, caminando de un lado a otro del estacionamiento como un hombre enfrentando una ejecución en lugar de la confirmación de lo que ya sabía en sus huesos. Cuando el Honda plateado de Scarlett se detuvo, Theo sintió que se le cortaba la respiración. A través de la ventana trasera podía ver la silla de auto de Oliver. Y la visión de ello, esta prueba tangible de una vida de la que nunca había sido parte, lo golpeó más fuerte de lo que había esperado. Scarlett emergió, luciendo como si hubiera dormido tan mal como él. Círculos oscuros sombreaban sus ojos verdes y su cabello cobrizo estaba recogido en una simple cola de caballo. Llevaba jeans y un suéter azul suave que resaltaba el color de sus ojos. Y se movía con la gracia eficiente de una mujer que había aprendido a hacer todo con una mano mientras cargaba a un bebé. Buenos días, dijo ella.
su tono cuidadosamente neutral mientras abría la puerta trasera para sacar a Oliver. Buenos días. Theo se acercó más, incapaz de evitarlo. A la luz del día, su hijo era aún más hermoso. Y el parecido aún más sorprendente. Oliver estaba despierto y alerta. Sus ojos grises asimilando todo con seria curiosidad. Llevaba jeans diminutos y una camiseta roja que decía, futuro rompecorazones. Y Theo sintió una oleada inesperada de orgullo. Está de buen humor hoy, dijo Scarlett, notando la mirada intensa de Theo. Durmió toda la noche por primera vez en una semana. ¿Eso es bueno? Theo no estaba seguro de si era una pregunta o una afirmación. Muy bueno. Significa que la dentición no le está molestando tanto hoy. Se echó la bolsa de pañales al hombro con facilidad practicada. ¿Estás listo para esto? La prueba de ADN en sí fue simple. Un rápido frotis de mejilla tanto para Theo como para Oliver. El bebé se quejó un poco ante la sensación desconocida, pero Scarlett lo calmó con palabras suaves y toques gentiles. Verla con Oliver era como ver una clase magistral de amor incondicional, y Theo se encontró hipnotizado por la fácil intimidad entre madre e hijo. Los resultados estarán disponibles en 3 días hábiles, les informó el técnico mientras se preparaban para irse. Aunque dado el parecido obvio, no estoy seguro de por qué necesitan confirmación. Fuera del centro médico, Scarlett se detuvo junto a su coche. Oliver se había quedado dormido en su portabebés, con la cabeza colgando hacia un lado de esa manera desuesada que solo los bebés podían lograr. ¿Y ahora qué?, preguntó Theo. Scarlett lo miró por un largo momento, algo cambiando en su expresión. ¿Tienes hambre? ¿Qué? Es casi la hora del almuerzo. Oliver necesitará comer pronto, y honestamente, me vendría bien un café que no venga de una cafetera de habitación de hotel. Ella vaciló. Hay un restaurante familiar a unos 10 minutos de aquí. Tienen sillas altas. Theo sintió que algo saltaba en su pecho. ¿Lo estaba invitando a pasar tiempo con ellos? ¿Quieres que vaya? Creo. Scarlett ajustó la manta de Oliver con manos suaves. Creo que tal vez es hora de que tengamos una conversación real sobre cómo se ve esto de ahora en adelante. El restaurante era exactamente el tipo de lugar al que Theo nunca iba, brillante y alegre, con manteles a cuadros y un menú infantil impreso con animales de dibujos animados. Pero mientras Scarlett instalaba expertamente la silla alta de Oliver y comenzaba la rutina familiar de alimentar al bebé, Theo se encontró fascinado en lugar de incómodo. Come comida real ahora, explicó Scarlett mientras le daba cucharadas de lo que parecía puré de batatas en la boca ansiosa de Oliver. Ama las batatas, odia los guisantes y haría cualquier cosa por plátanos. Oliver balbuceaba felizmente entre bocados, ocasionalmente extendiendo la mano para agarrar la cuchara o palmear sus manos en el desorden naranja en su bandeja. Cuando miró a Theo, sonrió, una sonrisa amplia y gomosa que revelaba sus 2 diminutos dientes inferiores. Me está sonriendo, dijo Theo, con el asombro evidente en su voz. Le sonríe a todos. Es un bebé muy social, dijo Scarlett, pero su tono era cariñoso, no despectivo. El pediatra dice que es una señal de buen desarrollo, compromiso social. ¿Lo llevas a chequeos regulares? Cada mes durante el primer año. Vacunas, medidas, hitos del desarrollo. Le limpió la cara a Oliver con eficiencia practicada. Está perfectamente sano, avanzado para su edad en algunas áreas. ¿Qué áreas? Habilidades motoras. Ha estado tratando de levantarse para pararse durante semanas, y es muy vocal. Mucho balbuceo. Diferentes sonidos. El doctor Martínez cree que podría caminar temprano. Theo absorbió esta información, dándose cuenta de cuánto no sabía sobre el desarrollo infantil, sobre lo que era normal y lo que no. ¿Tienes fotos? ¿De cuándo era más pequeño? La mano de Scarlett se detuvo con la toallita húmeda. Miles de ellas. Me gustaría verlas. Sí. Si eso está bien. Ella sacó su teléfono y se lo entregó. Empieza desde el principio. Febrero. Las fotos eran una crónica de una vida de la que Theo nunca había sido parte. Oliver como un recién nacido diminuto, con la cara roja y arrugada.
Su primera sonrisa a las 6 semanas. Rodando a los 4 meses. Sentándose, sin ayuda, a los 6 meses. Cada imagen era un momento perdido. Un recuerdo que pertenecía solo a Scarlett. Esta es mi favorita, dijo Scarlett, señalando una foto de Oliver a unos 7 meses, sentado en una silla alta con lo que parecía ser salsa de espagueti cubriendo cada superficie visible, incluido su cabello. Estaba sonriendo ampliamente, claramente encantado con el desorden que había hecho. Se ve. Theo hizo una pausa, estudiando la imagen. Se ve exactamente como yo cuando era pequeño. Mi madre tiene una foto mía a casi la misma edad, cubierto de pastel de chocolate. ¿De verdad? Había sorpresa en la voz de Scarlett. Te la mostraré alguna vez. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas e inmediatamente se preguntó si se había excedido. Pero Scarlett no se alejó. En cambio, dijo en voz baja, me gustaría eso. Oliver terminó su almuerzo e inmediatamente comenzó a intentar salir de su silla alta, balbuceando insistentemente y alcanzando el suelo. Quiere bajar, explicó Scarlett. Está en la etapa donde quiere explorar todo. ¿Es seguro? ¿En un restaurante? Mientras lo vigilemos de cerca. Puede desplazarse a lo largo de los muebles ahora, agarrándose y caminando de lado. Había orgullo en su voz. ¿Quieres ver? Levantó a Oliver de su silla y lo puso de pie junto a su mesa. Inmediatamente se agarró al borde y comenzó a moverse de lado, sus piernas regordetas trabajando duro para mantenerlo erguido. Cuando llegó a la esquina de la mesa, miró a ambos adultos con una expresión de puro triunfo. ¿Viste eso? Theo se encontró sonriendo. De hecho está caminando. Cruising, navegando, corrigió Scarlett. Pero ella también estaba sonriendo. Caminar de verdad viene después. Oliver continuó su viaje alrededor de la mesa y cuando llegó a la silla de Theo, se detuvo y miró hacia arriba. Sin dudarlo, soltó la mesa y extendió ambos brazos hacia Theo. «Quiere que lo cargues», dijo Scarlett suavemente. El corazón de Theo comenzó a acelerarse. No sé cómo. Apoya su pecho con una mano, su trasero con la otra. Es más robusto de lo que parece. Con movimientos cuidadosos y reverentes, Theo levantó a su hijo por primera vez. Oliver se sentía cálido y sólido en sus brazos, más pesado de lo que había esperado pero del tamaño perfecto para encajar contra su pecho. El bebé inmediatamente se agarró a la corbata de Theo, examinándola con intensa concentración. Le gustan los patrones, observó Scarlett. Tu corbata tiene un diseño geométrico. Todo es geométrico para él en este momento, ¿no? Dijo Theo, ajustando su agarre mientras Oliver se retorcía para tener un mejor agarre de la seda. El mundo entero es nuevo. Cada día es un descubrimiento. La voz de Scarlett era suave y cuando Theo la miró, vio algo que podría haber sido esperanza en sus ojos. Ayer descubrió cómo aplaudir. El día anterior aprendió que si deja caer su juguete alguien lo recogerá por él. Oliver eligió ese momento para soltar la corbata de Theo y palmear su cara con ambas manos, balbuceando lo que sonaba casi como palabras. El contacto fue eléctrico, suaves palmas de bebé contra sus mejillas, dedos diminutos explorando sus rasgos con curiosidad intrépida. Da, dijo Oliver claramente, todavía palmeando la cara de Theo. El restaurante pareció quedarse en silencio a su alrededor. Theo sintió que se le cortaba la respiración en la garganta. Acaba de... Es balbuceo, dijo Scarlett rápidamente. Dice Dada y Mama pero no sabe lo que significan todavía. Son solo sonidos para él. Pero incluso mientras lo decía, Oliver miró directamente a Theo y repitió, Da, con lo que parecía un reconocimiento intencional. Por primera vez en 18 meses, Theo Lancaster, multimillonario, CEO, maestro de su propio universo cuidadosamente controlado, sintió que estaba exactamente donde pertenecía. 3 días después, Theo estaba en medio de una reunión de la junta directiva cuando su teléfono vibró con un número desconocido. Normalmente lo habría ignorado, pero algo le hizo mirar la pantalla. El código de área era local. Discúlpenme un momento, dijo a los 12 ejecutivos sentados alrededor de su mesa de conferencias, saliendo al pasillo para atender la llamada. ¿SR Lancaster?
Soy el doctor Martínez del Hospital de Niños. Tengo a Scarlett Ayes listada como la madre de Oliver Ayes Lancaster y a usted como su padre. ¿Es eso correcto? La sangre de Theo se convirtió en hielo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Oliver fue traído a la sala de emergencias hace aproximadamente una hora con fiebre alta y dificultad para respirar. Estamos haciendo pruebas ahora, pero quería notificar a ambos padres de inmediato. El teléfono casi se deslizó de las manos de Theo. ¿Está él? ¿Qué tan malo es? Estamos cuidándolo excelentemente, señor Lancaster. Pero debería venir lo antes posible. Theo se estaba moviendo antes de haber colgado el teléfono, agarrando su chaqueta y las llaves del coche mientras ladraba instrucciones a su asistente sobre cancelar el resto de su día. El viaje al hospital de niños pasó en un borrón de semáforos y pánico creciente. Encontró a Scarlett en la sala de espera de emergencias pediátricas, acurrucada en una silla de plástico con las mejillas manchadas de lágrimas y las manos temblorosas. Se veía más pequeña de lo que jamás la había visto, frágil y asustada de una manera que hacía que le doliera el pecho. Scarlett. Estuvo a su lado en 2 zancadas, su mano alcanzando automáticamente su hombro. ¿Qué pasó? Se despertó de su siesta ardiendo, dijo ella, con la voz ronca de llorar. Su temperatura era de 40 grados y respiraba tan rápido y simplemente. No dejaba de llorar, Theo. Nunca ha llorado así. ¿Dónde está ahora? Se lo llevaron para hacerle radiografías de tórax y análisis de sangre. El doctor Martínez cree que podría ser neumonía. Lágrimas frescas rodaron por sus mejillas. Es tan pequeño, y se veía tan asustado cuando me lo quitaron. Sin pensar, Theo la atrajo a sus brazos. Ella se puso rígida por solo un momento antes de colapsar contra su pecho, sus hombros temblando con sollozos reprimidos. La abrazó con fuerza, una mano acariciando su cabello, murmurando consuelos que no estaba seguro de creer él mismo. Va a estar bien, dijo con ferocidad. Es fuerte, Scarlett. Mira lo fuerte que fue cuando agarró mi dedo la otra noche. No lo entiendes, susurró ella contra su camisa. Nunca he estado lejos de él cuando estaba enfermo. No conoce a estas personas, y siguen pinchándolo con agujas, y él solo quiere a su mamá. El dolor crudo en su voz rompió algo dentro de Theo. Así es como se veía la maternidad soltera, cargando el peso de cada miedo, cada preocupación, cada crisis de mitad de la noche completamente sola. Durante 9 meses, Scarlett había sido la única persona en el mundo que podía consolar a su hijo, y ahora incluso ella no podía mejorar esto. ¿S.R. Lancaster? ¿S.R. Ayes? Una mujer en bata se acercó a ellos. Soy la doctora Martínez. Pueden ver a Oliver ahora. La siguieron a través de un laberinto de pasillos hasta una pequeña habitación donde Oliver yacía en una cuna que parecía enorme alrededor de su pequeña forma. Estaba conectado a varios monitores, una vía intravenosa pegada a su diminuta mano y una cánula de oxígeno bajo su nariz. Pero sus ojos estaban abiertos, y cuando vio a Scarlett, inmediatamente extendió la mano hacia ella con un llanto débil. Mamá está aquí, bebé, susurró Scarlett, levantándolo con cuidado para no perturbar su equipo médico. Mamá está aquí. Oliver se calmó inmediatamente contra su pecho, su respiración aún laboriosa, pero su llanto disminuyendo a suaves gemidos. Theo observó, sintiéndose totalmente impotente y más aterrorizado de lo que había estado en su vida. La buena noticia es que no es neumonía, dijo la doctora Martínez, revisando los monitores. Parece ser un caso grave de virus respiratorio sincitial, VRS. Muy común en bebés de su edad, pero puede ser grave. ¿Qué tan grave?, preguntó Theo, su voz más ronca de lo que pretendía. En la mayoría de los casos con el tratamiento adecuado, los bebés se recuperan completamente. Pero Oliver es bastante joven y su fiebre es preocupante. Queremos mantenerlo durante la noche para observación y líquidos intravenosos. ¿Durante la noche? La voz de Scarlett era pequeña. Puedo quedarme con él, ¿verdad? Por supuesto. Tenemos un sillón desplegable que se convierte en cama, aunque debo advertirle que no es particularmente cómodo. No me importa la comodidad, dijo Scarlett inmediatamente. ¿Qué hay de mí? Las palabras salieron antes de que Theo pudiera detenerlas. ¿Puedo quedarme también?
La doctora Martínez miró entre ellos, captando claramente la complicada dinámica familiar. Normalmente solo permitimos que un padre se quede durante la noche, pero dadas las circunstancias, probablemente podamos arreglar algo. Después de que la doctora se fue, Scarlett se acomodó en la silla junto a la cuna de Oliver, todavía sosteniéndolo contra su pecho. La respiración del bebé era más fácil ahora, pero permanecía apático y febril, nada como el niño enérgico que Theo había conocido hace 3 días. Debería haberlo traído antes, dijo Scarlett, con la culpa evidente en su voz. Esta mañana parecía bien, solo un poco congestionado. Pensé que era solo un resfriado. No podrías haberlo sabido, dijo Theo, acercando otra silla junto a la de ella. ¿Hiciste todo bien? ¿Lo hice? Soy su madre, Theo. Se supone que debo protegerlo de todo y ni siquiera pude protegerlo de enfermarse. La angustia en su voz era cruda y real, y Theo la reconoció como el miedo que vivía en el corazón de cada padre. La terrible responsabilidad de amar a alguien tan completamente que su dolor se convertía en el tuyo. Mírame, dijo suavemente, esperando hasta que sus ojos verdes se encontraron con los suyos. Eres una madre increíble. Oliver está sano, feliz y amado gracias a ti. Esto no es tu culpa. Ella estudió su rostro como si buscara algo. ¿Cuándo te volviste tan bueno en esto? ¿En qué? Sabiendo qué decir. Estando aquí. Hizo un gesto de impotencia. Siendo un compañero. La palabra lo golpeó como un golpe físico. Compañero. Cuando estaban casados, él nunca había sido realmente su compañero. No de verdad. Había sido su esposo de nombre, pero nunca había compartido el peso de su vida juntos. Nunca dio un paso al frente cuando las cosas se ponían difíciles. Estoy aprendiendo, dijo simplemente. Oliver se movió en los brazos de Scarlett, haciendo sonidos suaves y angustiados. Ella inmediatamente comenzó a mecerlo suavemente, tarareando una canción de cuna bajo su aliento. Pero el bebé continuó inquieto. Su carita arrugada por la incomodidad. Ten, dijo Theo, sorprendiéndose a sí mismo. Déjame intentar. Scarlett vaciló por un momento y luego transfirió cuidadosamente a Oliver a sus brazos. El bebé se sentía cálido y frágil, su respiración aún demasiado rápida contra el pecho de Theo. Pero en lugar de llorar más fuerte, Oliver giró su cara hacia la camisa de Theo y se calmó con un suave suspiro. Él te conoce, dijo Scarlett suavemente, haciendo eco de sus palabras en la habitación del hotel. Incluso sintiéndose fatal, sabe que eres su papá. Theo miró a su hijo. Su hijo, los resultados de ADN lo habían confirmado oficialmente ayer y sintió que algo cambiaba permanentemente en su pecho. Esto ya no se trataba de probarse a sí mismo o enmendar errores del pasado. Esto se trataba de amor. Puro y simple. Amor por esta pequeña persona que confiaba en él completamente y por la mujer que había llevado la carga de ese amor sola durante demasiado tiempo. Quiero ayudar, dijo en voz baja. No solo con esto, con todo. Quiero estar aquí para las tomas de las 3 de la madrugada, la dentición, los primeros pasos y las rodillas raspadas. Quiero ser el tipo de padre que él se merece. Los ojos de Scarlett se llenaron de lágrimas frescas, pero estas parecían diferentes, esperanzadas, en lugar de temerosas. ¿Y qué hay de nosotros? Preguntó ella. ¿Qué hay de ti y de mí? Oliver eligió ese momento para agarrarse a la camisa de Theo con un pequeño puño, haciendo un sonido que podría haber sido de satisfacción. Fuera de la ventana de la habitación del hospital, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. No lo sé, dijo Theo con sinceridad, pero sé que quiero averiguarlo. Por primera vez en 18 meses, el silencio entre ellos se sentía como una posibilidad más que como un final. El hospital por la noche era un mundo diferente. Las brillantes luces fluorescentes se habían atenuado hasta convertirse en un suave resplandor ámbar, y el constante ajetreo del día había dado paso a la silenciosa eficiencia del turno de noche. Oliver finalmente había caído en un sueño inquieto alrededor de las 9 de la noche, con su pequeño pecho subiendo y bajando por el esfuerzo de respirar a través de unos pulmones congestionados. Theo se había negado a irse. Cuando terminó el horario de visitas, simplemente informó al personal de enfermería que no se iría a ninguna parte, y algo en su tono desalentó cualquier discusión.
Ahora estaba sentado en una incómoda silla de plástico junto a la cama improvisada de Scarlett, velando el sueño de su familia. Scarlett había luchado contra el agotamiento durante horas, despertándose sobresaltada cada vez que Oliver hacía el más mínimo sonido. Pero finalmente, su cuerpo se había rendido al costo emocional del día, y se había acurrucado en el estrecho sillón plegable, con una mano aún descansando sobre la espalda de Oliver a través de los barrotes de la cuna. A medianoche, la fiebre de Oliver volvió a subir. Theo notó el cambio inmediatamente. La forma en que la respiración del bebé se volvía más laboriosa. El rubor que se extendía por sus pálidas mejillas. Pulsó el botón de llamada antes de que los gemidos angustiados de Oliver pudieran despertar a Scarlett. Su temperatura ha subido a 39,8, confirmó la enfermera del turno de noche tras comprobar los monitores. Le daremos algo de medicación, pero es normal que la fiebre suba por la noche con el VRS. ¿Se va a poner bien?, preguntó Theo en voz baja, sin apartar los ojos de la cara de Oliver. Está respondiendo bien al tratamiento. Los niveles de oxígeno son estables y su hidratación está mejorando. Ella ajustó el gotero con eficiencia práctica. ¿Es usted el padre? Sí. ¿Primer hijo? Theo sintió una punzada de culpa. Sí y no, es complicado. La enfermera, cuya placa la identificaba como Jennifer, le lanzó una mirada de complicidad. Las habitaciones de hospital tienen una forma de descomplicar las cosas. Nada importa excepto que el pequeño se ponga mejor. Tenía razón. Sentado allí en la oscuridad, viendo a Oliver luchar contra su enfermedad, toda la compleja historia entre él y Scarlett parecía desvanecerse en la irrelevancia. Solo existía este momento, este niño, esta abrumadora necesidad de proteger y curar. Alrededor de las 2 de la madrugada, Oliver se despertó llorando, sollozos débiles y miserables que desgarraron el corazón de Theo. Scarlett se removió de inmediato, pero Theo ya estaba de pie. Yo me encargo, susurró, levantando con cuidado a Oliver de la cuna. Vuelve a dormir. Debería. Empezó a protestar Scarlett. Has estado cuidando de él sola durante 9 meses, dijo Theo con dulzura. Déjame hacer un turno de noche. El llanto de Oliver se intensificó al principio, su pequeño cuerpo rígido por la angustia. Pero Theo comenzó a caminar lentamente por la pequeña habitación, balanceándose suavemente de la forma en que había visto hacer a Scarlett, y gradualmente los sollozos del bebé disminuyeron hasta convertirse en gemidos entrecortados por el hipo. «¿Está bien, campeón?», murmuró Theo contra el pelo de Oliver. «Papá está aquí. Sé que no te sientes bien, pero te vas a poner mejor. Te lo prometo». Las palabras se sentían extrañas y maravillosas en su boca. Papá. Ahora era el papá de alguien, y esa personita dependía de él para que todo mejorara. Los ojos brillantes por la fiebre de Oliver se enfocaron en el rostro de Theo con seria concentración, como si tratara de entender quién era este hombre y por qué se sentía tan seguro en sus brazos. Lentamente, su pequeño puño se desenrolló y fue a descansar contra el pecho de Theo, justo sobre su corazón. Eso es, susurró Theo. Solo descansa. Te tengo. Desde la cama plegable, escuchó la suave voz de Scarlett. Tienes un don natural para esto. Él miró hacia ella y la encontró despierta, observándolos con una expresión que no pudo descifrar del todo. No me siento natural. Me siento aterrorizado. Bien. Eso significa que te importa. Ella se incorporó, apartándose el pelo de la cara. Los primeros meses, estaba convencida de que iba a romperlo de alguna manera. Cada pequeño sonido que hacía, pensaba que significaba que algo iba mal. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Theo, todavía balanceándose suavemente mientras la respiración de Oliver comenzaba a regularse. Todas esas noches sola, todos esos miedos. Lo fui resolviendo sobre la marcha. ¿Qué otra cosa podía hacer? Su voz era práctica, pero Theo escuchó la fuerza subyacente en ella. Cuando sois solo tú y él, no tienes el lujo de desmoronarte. Oliver hizo un sonido suave y giró su cara más plenamente contra el pecho de Theo, buscando consuelo. El gesto fue tan confiado, tan completamente vulnerable, que Theo sintió que se le cerraba la garganta de la emoción. Lo siento, dijo en voz baja, por no estar ahí, por no ser el tipo de hombre en el que pudieras confiar para esto.
Scarlett guardó silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz fue suave. ¿Estás aquí ahora? ¿Es eso suficiente? ¿Puede ser suficiente? Todavía no lo sé, dijo ella honestamente, pero verte con él esta noche. Es un comienzo. Cayeron en un cómodo silencio, con los únicos sonidos de la respiración ligeramente congestionada de Oliver y el suave pitido de los monitores. Theo continuó su lento circuito por la habitación, y gradualmente, sintió que el cuerpo de Oliver se relajaba completamente contra él. La respiración del bebé se hizo más profunda y su pequeña mano se soltó de la camisa de Theo. «Está dormido», observó Scarlett. «¿Debería ponerlo de nuevo en la cuna?» «Todavía no a veces, cuando están enfermos así, duermen mejor si los sostienen. El calor y el latido del corazón son reconfortantes». Así que Theo siguió caminando, siguió balanceándose, siguió susurrando suaves palabras de tranquilidad a su hijo dormido. Fuera de la ventana, la ciudad brillaba en la oscuridad, pero dentro de la pequeña habitación del hospital, su mundo entero se había contraído al peso de 9 meses de amor en sus brazos. «¿Theo?» La voz de Scarlett sonaba sonolienta. «Sí». Cuando estaba de parto con él, no dejaba de pensar en ti, preguntándome si hubieras querido estar allí, si me hubieras sostenido la mano durante las contracciones. La confesión le golpeó como un golpe físico. «Lo habría hecho», dijo con fiereza. «Habría movido cielo y tierra para estar allí. Ahora lo sé». Ella se movió en la estrecha cama tratando de ponerse cómoda. «Estuve tan enfadada durante tanto tiempo, pero viéndote esta noche, creo que tal vez me equivoqué en algunas cosas». «¿Qué cosas?» «Pensé que no querías una familia porque no querías las complicaciones, pero tal vez simplemente no sabías cómo querer una». Oliver se removió ligeramente en sus brazos, haciendo suaves ruidos de bebé antes de acomodarse de nuevo. Theo ajustó su agarre, maravillándose de lo perfectamente que su hijo encajaba contra su pecho. «Mi padre nunca estaba cerca cuando yo estaba enfermo», dijo Theo en voz baja. «Viajes de negocios, reuniones importantes. Mi madre se sentaba conmigo a veces, pero la mayoría de las veces eran niñeras. Juré que yo sería diferente, pero nunca pensé que tendría la oportunidad de demostrarlo. Lo estás demostrando ahora. Una noche no me convierte en un buen padre». «No», coincidió Scarlett, «pero es un comienzo, y los comienzos importan». Al acercarse el amanecer, la fiebre de Oliver finalmente remitió. Theo sintió el cambio de inmediato, la forma en que la piel del bebé se enfriaba contra su pecho, la forma en que su respiración se aliviaba. Cuando la doctora Martínez llegó para las rondas matutinas, confirmó lo que ya sabían. La crisis había pasado. «Puede irse a casa esta tarde», anunció después de examinar a Oliver minuciosamente. «Continúen con los medicamentos por unos días más, muchos líquidos y hagan un seguimiento con su pediatra habitual a principios de la próxima semana». «¿Casa?» Theo se dio cuenta con sobresalto de que no sabía dónde estaba el hogar para Oliver y Scarlett. La habitación del hotel había sido solo temporal, y nunca había preguntado dónde habían estado viviendo durante los últimos 18 meses. «¿A dónde lo llevarás?», preguntó mientras reunían las cosas de Oliver. Scarlett hizo una pausa mientras doblaba la ropa del bebé. «Tengo un apartamento al otro lado de la ciudad. Es pequeño, pero es nuestro». «Me gustaría verlo», dijo Theo. «Me gustaría ver dónde vive». Ella estudió su rostro por un momento, luego asintió. «De acuerdo, puedes seguirnos a casa». «¿Casa?» La palabra tenía un significado diferente ahora, y mientras Theo veía a Scarlett abrochar cuidadosamente a Oliver en su silla de coche, se dio cuenta de que el hogar ya no era un lugar. El hogar era donde quiera que estuviera su familia. El apartamento de Scarlett no se parecía en nada a lo que Theo había esperado. Escondido en un barrio arbolado a unos 20 minutos del centro, la pequeña unidad de 2 dormitorios era cálida y acogedora de una manera que su ático estéril nunca había sido. Cada rincón mostraba evidencia de una vida vivida con amor e intención, fotos enmarcadas de Oliver en varias etapas, libros infantiles apilados en estantes, juguetes organizados en cestas coloridas. «No es mucho», dijo Scarlett, acomodando a Oliver en su parque con facilidad experta. El bebé todavía se estaba recuperando, contento de sentarse tranquilamente con su elefante de peluche favorito, pero su color era mucho mejor y su respiración había vuelto a la normalidad.
Es perfecto, dijo Theo, y lo decía en serio. Las paredes del salón estaban pintadas de un suave verde salvia y la luz del sol de la tarde entraba a través de las cortinas transparentes, haciendo que todo brillara con calidez. Se siente como un hogar. Quería que Oliver tuviera estabilidad, un lugar que fuera solo nuestro. Scarlett se dirigió a la cocina, que estaba separada del salón por una barra de desayuno. ¿Puedo ofrecerte algo de beber? ¿Café? Eso sería genial. Theo deambuló por el salón mientras ella preparaba el café, asimilando los detalles de su vida. Una tabla de crecimiento marcada con medidas cuidadosas colgaba en la pared junto a la cocina. Las fotos relataban los primeros 9 meses de Oliver. Su primera sonrisa, sentándose solo, intentando gatear. En cada foto, Scarlett se veía radiante a pesar del agotamiento que Theo ahora reconocía como el compañero constante de la nueva maternidad. Le encanta ese elefante, dijo Scarlett, señalando con la cabeza a Oliver, que ahora mordía contento la oreja del juguete. Fue lo primero que le compré cuando descubrí que estaba embarazada. Solía sostenerlo contra mi estómago y hablarle. ¿Qué le decías? Todo. Lo emocionada que estaba por conocerlo. Cuánto lo amaba ya. Le entregó a Theo una taza de café. Cuánto sentía que su papá no supiera de él todavía. La mención casual de esos primeros días golpeó a Theo más fuerte de lo que había esperado. Mientras él se había centrado en informes trimestrales y reuniones de la Junta, Scarlett había estado construyendo una relación con su hijo no nacido. Preparándose para la maternidad completamente sola. Desearía que me lo hubieras dicho, dijo en voz baja. Lo intenté. A mi manera. ¿Recuerdas la cena en la que dije que tenía algo importante que discutir contigo? La memoria de Theo se agitó incómodamente. Esa fue la noche en que el acuerdo de Yakarta fracasó. Tuve que irme temprano para una conferencia telefónica. Iba a decírtelo entonces. Había estado practicando qué decir durante días. La sonrisa de Scarlett era triste. Pero cuando te fuiste sin siquiera preguntar de qué quería hablar, me di cuenta de que lo que fuera que estuviera sucediendo en tu oficina siempre sería más importante que cualquier cosa que sucediera en nuestro matrimonio. Eso no es. Empezó Theo, y luego se detuvo. Porque era verdad. Había priorizado el trabajo sobre todo lo demás. Incluida la mujer que decía amar. Antes de que pudiera responder, hubo un golpe seco en la puerta del apartamento. Scarlett frunció el ceño, mirando el reloj. No espero a nadie, dijo, moviéndose hacia la puerta. Y mis vecinos suelen llamar primero. Miró por la mirilla y se quedó muy quieta. Oh, no. ¿Qué pasa? Es alguien de tu mundo. Scarlett se volvió hacia él, con el rostro pálido. Victoria Ashwood. Dice que está aquí por ti. La sangre de Theo se heló. Victoria Ashwood era la esposa de su socio comercial. Una mujer que hacía de recopilar y comerciar chismes su ocupación principal. Si estaba aquí, significaba que la noticia de la existencia de Oliver ya había comenzado a extenderse por su círculo social. No abras, dijo inmediatamente. No puedo simplemente ignorarla. Me vio a través de la ventana. Scarlett parecía presa del pánico. ¿Qué quiere? Otro golpe, más insistente esta vez. Scarlett, querida, sé que estás ahí. Necesitamos charlar. Theo se movió para pararse junto a Scarlett, su mente corriendo a través de las posibilidades. Déjame encargarme de esto. No. Si te ve aquí con Oliver, estará en todas las páginas de Sociedad mañana. Scarlett enderezó los hombros, apareciendo esa familiar inclinación obstinada de su barbilla. Puedo lidiar con esto. Antes de que Theo pudiera protestar, abrió la puerta. Victoria Ashwood irrumpió en el apartamento como una fuerza de la naturaleza, su cabello rubio perfectamente peinado y su traje de diseñador completamente fuera de lugar en el espacio acogedor. Sus agudos ojos azules se dirigieron inmediatamente a Oliver, quien levantó la vista de su parque con curiosidad. Vaya, vaya, ronroneó Victoria, su mirada moviéndose del bebé a Scarlett y luego a Theo, que había salido de detrás de la puerta. ¿No es esto una interesante pequeña reunión familiar? Victoria, dijo Theo con frialdad. ¿Qué haces aquí?
Oh, no seas tan formal, querido. Simplemente me moría por conocer al bebé secreto de mi querida amiga. La sonrisa de Victoria era depredadora. Aunque debo decir que el parecido es bastante inconfundible. Esos ojos Lancaster son prácticamente una marca registrada de la familia. Oliver, sintiendo la tensión en la habitación, hizo un pequeño sonido de protesta. Scarlett se movió inmediatamente hacia él, levantándolo protectoramente contra su pecho. ¿Qué quieres? Preguntó Scarlett directamente. ¿Querer? Oh, cariño, no quiero nada. Simplemente estoy aquí como amiga para ofrecer un consejo. Victoria se posó en el borde del sofá sin ser invitada. Veréis, ya empiezan a circular rumores sobre la misteriosa desaparición de Theo de la boda de David Morrison. Varias personas notaron que te seguía afuera, y luego ninguno de los dos regresó a la recepción. Eso difícilmente es escandaloso, dijo Theo. No, pero se vuelve mucho más interesante cuando añades las fotos. Theo sintió que se le caía el estómago. ¿Qué fotos? Victoria sacó su teléfono con aire teatral. Una foto encantadora de vosotros dos en el jardín, y otra saliendo del aparcamiento del hotel a las 3 de la mañana. Alguien fue bastante diligente con su cámara. Sostuvo el teléfono, mostrando una imagen clara de Theo y Scarlett de pie junto a la fuente, con Oliver visible en los brazos de Scarlett. Incluso con la luz tenue, el parecido del bebé con Theo era obvio. ¿Quién tomó esas fotos? Exigió Scarlett. ¿Importa? El punto es que existen. Y en unas 6 horas, serán la historia principal en la prensa rosa a menos que lleguemos a algún tipo de acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? La voz de Theo era peligrosamente tranquila. Nada dramático. Una simple entrevista exclusiva. El multimillonario Theo se reúne con su bebé secreto. Muy conmovedor, muy comprensivo. Mucho mejor que dejar que escriban su propia historia basada en especulaciones y chismes. Oliver empezó a llorar, captando la tensión que irradiaban sus padres. Scarlett lo mecía suavemente, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de Victoria. ¿Y si nos negamos? Preguntó Scarlett. Oh, cariño, no querrás negarte. Sin vuestra cooperación, la historia se vuelve mucho menos halagadora. Despiadado Theo abandona a su esposa embarazada, tiene un sonido tan feo, ¿no crees? Theo dio un paso adelante, con las manos cerradas en puños. Largo. Vamos, vamos, no hay necesidad de hostilidad. Os estoy ofreciendo la oportunidad de controlar la narrativa. He dicho que largo. La voz de Theo era de una calma mortal. El mismo tono que usaba en las salas de juntas cuando alguien había cruzado una línea que no podía desandar. Y si esas fotos ven la luz del día, me aseguraré de que tú y tu marido no volváis a trabajar en esta ciudad nunca más. La sonrisa de Victoria vaciló ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Estás cometiendo un error, Theo. Esta historia va a salir cooperéis o no. Al menos de esta manera, podéis ser los héroes en lugar de los villanos. Se puso de pie, alisándose la falda con elaborada calma. Os daré hasta mañana por la mañana para reconsiderarlo. Pensad en lo que es mejor para ese hermoso bebé. Pensad en qué clase de mundo queréis que crezca. Después de que se fue, el apartamento se sintió envenenado por su presencia. Oliver continuó llorando y Scarlett parecía a punto de llorar ella misma. Esto es exactamente lo que temía, dijo ella, con la voz quebrada. No quería que estuviera expuesto a este mundo, a gente como ella. Theo se acercó a por Oliver y esta vez Scarlett no dudó en entregárselo. El bebé se calmó inmediatamente contra el pecho de su padre, sus llantos disminuyendo a suaves hipidos. Ella no puede hacernos daño, dijo Theo con firmeza. No la dejaré. No puedes controlar a los medios, Theo. Una vez que esto salga, nuestras vidas nunca volverán a ser privadas. Oliver crecerá con fotógrafos siguiéndolo, con gente juzgando cada elección que hagamos. Theo miró el rostro pacífico de su hijo y luego los asustados ojos verdes de Scarlett. En el espacio de unas pocas horas, había pasado de aprender a ser padre a tener que proteger a su familia del mismo mundo que lo había hecho exitoso. Entonces no les damos nada que fotografiar, dijo en voz baja. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que desaparecemos.
Esta noche. Antes de que esas fotos puedan publicarse. Scarlett lo miró fijamente. ¿Desaparecer a dónde? Tengo una casa. Completamente privada, totalmente segura. Podemos ir allí mientras averiguo cómo manejar esto. Theo, no puedo simplemente desarraigar toda nuestra vida por culpa de una columnista de chismes. No estás desarraigando tu vida, dijo Theo, con voz suave pero decidida. La estás protegiendo. Lo estás protegiendo a él. Oliver eligió ese momento para levantar la mano y palmear la mejilla de Theo, balbuceando suavemente. El gesto fue tan confiado, tan inocente, que a Theo se le rompió el corazón al pensar en fotógrafos capturando momentos como este para el consumo público. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Scarlett en voz baja. El tiempo que sea necesario. Te prometo que arreglaré esto, pero ahora mismo necesito llevaros a ambos a un lugar seguro. Afuera, la puerta de un coche se cerró de golpe y ambos se congelaron. A través de la ventana, pudieron ver una furgoneta con el logotipo de una cadena de noticias deteniéndose en la acera. Demasiado tarde, susurró Scarlett. Theo le devolvió a Oliver y sacó su teléfono. Empaqueta lo que necesites para unos días. Estoy llamando a mi equipo de seguridad. Theo. Confía en mí, dijo él, encontrando su mirada. Por favor, déjame protegerte esta vez. Por un momento, Scarlett pareció que iba a discutir. Luego asintió, abrazando a Oliver más cerca de su pecho. Vale, dijo, pero esto no cambia nada entre nosotros. Esto es solo para mantener a salvo a Oliver. Lo entiendo, dijo Theo, aunque incluso mientras hacía la llamada a su equipo de seguridad, se preguntó si eso era completamente cierto. La casa del lago no se parecía en nada al ático estéril de Theo. Ubicada a orillas del lago Tahoe, a 3 horas de la ciudad, era un lugar que había comprado hace años pero que rara vez visitaba. Demasiado ocupado, demasiadas obligaciones, demasiadas excusas. Ahora, mientras subía la silla de coche de Oliver por los escalones de madera mientras Scarlett hacía malabarismos con las bolsas de pañales y los suministros, se preguntaba por qué se había mantenido alejado. La casa era cálida y acogedora, con ventanales de suelo a techo con vistas al lago y una chimenea de piedra que dominaba el salón. El ama de llaves de Theo, la señora Chen, había preparado todo con poca antelación. Comestibles frescos, sábanas limpias e incluso una cuna temporal instalada en el dormitorio principal. Esto es hermoso, dijo Scarlett suavemente, dejando a Oliver en su portabebés para poder mirar alrededor. El bebé estaba fascinado por la vista, con sus ojos grises muy abiertos mientras asimilaba el agua brillante y los pinos visibles a través de las ventanas. Había olvidado lo tranquilo que es aquí, admitió Theo, viendo a Oliver balbucear a un par de patos que nadaban cerca del muelle. Sin paparazzi, sin páginas de sociedad, sin Victoria Ashwood. La huida de la ciudad había sido rápida y eficiente. El equipo de seguridad de Theo había creado una distracción mientras se escabullían por la parte trasera del edificio de apartamentos de Scarlett, y en 2 horas estaban a salvo lejos del circo mediático que indudablemente se estaba gestando. Tu teléfono no ha dejado de vibrar, observó Scarlett mientras el dispositivo de Theo vibraba por 12ª vez en 10 minutos. Control de daños, dijo él mirando la pantalla. Mi publicista, mi abogado, mi socio comercial, todos quieren saber cómo manejar la historia. ¿Y qué les vas a decir? La verdad. Que tengo un hijo, y cualquiera que tenga un problema con eso puede irse al infierno. Scarlett pareció sorprendida por su vehemencia. ¿Así sin más? ¿No te preocupa tu imagen, tus relaciones comerciales? Pasé 18 meses preocupado por mantener la imagen perfecta, dijo Theo, levantando a Oliver de su portabebés y acomodándose con él en el gran sofá. ¿Y a dónde me llevó? Me perdí el nacimiento de mi hijo, su primera sonrisa, su primera risa. Casi me pierdo su primera palabra. He terminado de priorizar lo que piensen los demás sobre lo que realmente importa. Oliver alcanzó el cojín junto a ellos, explorando la tela texturizada con sus pequeños dedos con intensa concentración. Theo lo observó, maravillándose de cómo todo era todavía nuevo y fascinante para su hijo. ¿Cuál fue su primera palabra? Preguntó Theo. ¿De verdad? Mamá, dijo Scarlett con una suave sonrisa.
A los 7 meses, lo dijo claro como el agua mientras yo preparaba la cena y empecé a llorar allí mismo en la cocina. Siento habérmelo perdido. Estás aquí para lo que viene después, dijo ella en voz baja. Eso es lo que importa. Se acomodaron en una rutina fácil durante las siguientes horas. Scarlett bañó a Oliver en el gran lavabo del baño principal mientras Theo observaba, haciendo preguntas sobre todo. ¿Cómo de caliente debía estar el agua? ¿Por qué los bebés necesitaban jabón especial? ¿Era normal que Oliver chapoteara con tanto entusiasmo que el agua terminara en todas partes? Le encanta la hora del baño, explicó Scarlett, riendo mientras Oliver golpeaba el agua con ambas manos, empapando la parte delantera de su camisa. Es una de sus partes favoritas del día. ¿Puedo intentarlo?, preguntó Theo vacilante. Por supuesto. Solo sujeta su espalda y cuello y no te preocupes si salpica. Significa que está feliz. Las manos de Theo temblaban ligeramente mientras tomaba el relevo, pero Oliver parecía completamente cómodo con la transición. De hecho, parecía encantado de tener una nueva audiencia para sus acrobacias acuáticas, sonriendo ampliamente mientras enviaba gotas volando en todas direcciones. Mira esa sonrisa, respiró Theo completamente encantado. Se está luciendo para mí. Es un pequeño artista, coincidió Scarlett. Ayer descubrió cómo hacer pedorretas y ahora lo hace constantemente porque le gusta cómo reaccionan los adultos. Como si fuera una señal, Oliver frunció sus pequeños labios y sopló, enviando burbujas y gotas de agua a todas partes. Theo se rió, un sonido genuino y sorprendido que pareció deleitar al bebé aún más. Después de la hora del baño, se trasladaron al salón para la rutina de dormir de Oliver. Scarlett había empaquetado sus libros favoritos y Theo se encontró leyendo Buenas noches, Luna mientras Oliver estaba sentado en su regazo, pasando las páginas con torpe entusiasmo. Se sabe este libro de memoria, dijo Scarlett desde su lugar en el extremo opuesto del sofá. Mira su cara cuando llegues a la parte de los mitones. Efectivamente, cuando Theo leyó y un par de mitones, Oliver aplaudió y balbuceó con entusiasmo, anticipando claramente las palabras familiares. Es brillante, dijo Theo, asombrado. Todos los bebés de su edad hacen eso. Aman la repetición y la previsibilidad. No, definitivamente es brillante. Mira la forma en que estudia las imágenes. La expresión de Scarlett se suavizó mientras los observaba juntos. Vas a ser uno de esos padres que piensan que todo lo que hace su hijo es extraordinario, ¿verdad? Theo pareció genuinamente confundido. Quiero decir, hace 9 meses no existía y ahora está sentado aquí pasando páginas y respondiendo a historias. ¿Cómo no es eso extraordinario? La maravilla en su voz hizo que el pecho de Scarlett se apretara de emoción. Este era el hombre del que se había enamorado, el que podía encontrar magia en lo cotidiano, el que abordaba nuevas experiencias con curiosidad en lugar de cálculo. Los párpados de Oliver comenzaron a caer a medida que la historia continuaba y para cuando llegaron a Buenas noches a los ruidos de todas partes, estaba profundamente dormido contra el pecho de Theo. ¿Debería ponerlo en la cuna?, susurró Theo. En unos minutos. Le gusta que lo sostengan un rato después de dormirse. Algo sobre el latido del corazón y la respiración, lo mantiene tranquilo. Así que se sentaron en un cómodo silencio, con Oliver durmiendo plácidamente entre ellos mientras el lago lamía suavemente la orilla afuera. Los únicos sonidos eran el suave crepitar del fuego que Theo había encendido y el ocasional suspiro somnoliento de su hijo. Esto se siente surrealista, dijo Scarlett en voz baja. Ayer por la mañana era una madre soltera preocupada por pagar el alquiler y ahora me escondo de los paparazzi en una casa que probablemente cuesta más de lo que gano en 5 años. Ya no tienes que preocuparte por pagar el alquiler, dijo Theo con cuidado. Quiero ayudar a manteneros a ambos. Te lo dije, no quiero tu dinero. No se trata de lo que tú quieres. Se trata de lo que Oliver necesita, y lo que necesita es seguridad y estabilidad. Scarlett se quedó callada un momento, considerando. ¿Qué pasa cuando esta tormenta mediática se calme? ¿Qué pasa cuando volvamos al mundo real? No lo sé, admitió Theo. Pero sé que no quiero volver a como eran las cosas. No quiero ser el tipo de padre que ve a su hijo los fines de semana y días festivos. Quiero ser parte de su vida diaria. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de tú y yo?
La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Oliver se movió ligeramente en su sueño. Una pequeña mano curvándose alrededor de la camisa de Theo. Sé que no merezco otra oportunidad, dijo Theo lentamente. Sé que te fallé como esposo y sé que la confianza no vuelve de la noche a la mañana. Pero también sé que estar sentado aquí contigo y Oliver se siente más como un hogar que cualquier lugar en el que haya estado. Scarlett estudió su rostro a la luz del fuego. ¿Me hiciste daño, Theo? Profundamente. Cuando me fui, realmente creía que te sentirías aliviado de no tener que lidiar más conmigo. Fui un idiota. Un idiota egoísta y adicto al trabajo que dio por sentada la mejor cosa de su vida. Lo fuiste, coincidió ella en voz baja. Pero viéndote con Oliver estos últimos días. Tal vez la gente puede cambiar. Quiero intentarlo. Quiero ser el hombre que necesitabas que fuera hace 2 años. Oliver hizo un suave sonido de sueño y ambos lo miraron automáticamente. Sus instintos parentales ya perfectamente sincronizados. ¿Y si vamos despacio? Dijo Scarlett finalmente. ¿Y si vemos si podemos ser buenos CEO padres primero y nos preocupamos por el resto más tarde? Aceptaré lo que sea que estés dispuesta a darme, dijo Theo honestamente. Incluso si significa vivir en el mismo espacio por un tiempo, estar cerca el uno del otro todos los días. El corazón de Theo dio un vuelco. ¿Considerarías eso? Consideraría muchas cosas que no hubiera considerado hace una semana. Scarlett se estiró y tocó suavemente el pelo de Oliver. Él necesita a su padre. Y tal vez yo necesite ver en quién te has convertido. Afuera, un colimbo llamó a través del agua, su canto inquietante resonando en la oscuridad. Dentro del cálido círculo de luz de la lámpara, 3 personas que estaban aprendiendo a ser una familia se sentaron juntas. Y por primera vez en 18 meses, el futuro se sentía lleno de posibilidades en lugar de arrepentimiento. Pero incluso mientras hablaban de tomarse las cosas con calma, ninguno de los dos notó la forma en que sus manos se habían encontrado de alguna manera en el cojín del sofá entre ellos. Dedos entrelazados tan naturalmente como si no hubiera pasado el tiempo. 3 días en la casa del lago se habían sentido como una vida diferente. Theo había descubierto la simple alegría de las tomas matutinas, la satisfacción de hacer reír a Oliver con caras tontas y la profunda paz de ver dormir a su hijo. Por primera vez en años, había dormido hasta pasadas las 6 de la mañana, se había despertado sin revisar inmediatamente su teléfono y había pasado horas enteras enfocado en nada más que el momento presente. Scarlett había comenzado a relajarse a su alrededor. Los muros defensivos que había construido iban cayendo lentamente mientras lo veía abrazar la paternidad con genuino entusiasmo. Habían caído en un ritmo fácil, turnándose con el cuidado de Oliver, cocinando comidas sencillas juntos, hablando hasta altas horas de la noche después de que el bebé se durmiera. Pero el jueves por la mañana, su burbuja de paz estalló. El teléfono de Theo sonó a las 7 de la mañana con una llamada de su abogado, Harrison Mitchell. La urgencia en la voz de Harrison cortó la tranquilidad de la mañana como una cuchilla. Theo, tenemos un problema. Uno grande. ¿Qué tipo de problema? Theo salió a la terraza, no queriendo despertar a Scarlett y Oliver. Victoria Ashworth no solo amenazó con publicar esas fotos. Las publicó hace 3 días junto con una historia que es... Bueno, es brutal. Y ahora alguien más ha salido a la luz. La sangre de Theo se convirtió en hielo. ¿Quién? Natasha Volkov. El nombre golpeó a Theo como un golpe físico. Natasha, su exnovia de la universidad. Una relación que había terminado mal cuando ella quería matrimonio y él quería libertad. No había pensado en ella en años. ¿Qué tiene que ver Natasha con nada? Está afirmando que tuviste una aventura con ella mientras estabas casado con Scarlett. Dice que tiene fotos, correos electrónicos, recibos de hotel. Te está pintando como un infiel en serie que abandonó a su esposa embarazada por otras mujeres. Eso es una locura. Nunca engañé a Scarlett. No he hablado con Natasha desde la universidad. Te creo. Pero la evidencia que presenta parece convincente. Alguien se ha tomado muchas molestias para hacer que esta historia cuele. La mente de Theo corría. Las fotos podrían estar trucadas. Los correos electrónicos fabricados. Pero,
¿Por qué haría Natasha esto? ¿Qué ganaba ella? Hay más, continuó Harrison con gravedad. La historia se ha vuelto viral. Ha sido recogida por todos los principales medios de noticias. El precio de tus acciones cayó un 15% ayer y la Junta está convocando una reunión de emergencia. A través de los ventanales, Theo podía ver a Scarlett moviéndose por la cocina, preparando el desayuno de Oliver. Parecía relajada y feliz, tarareando suavemente mientras calentaba su biberón. La visión hizo que le doliera el pecho al saber que estaba a punto de destruir la frágil paz que habían construido. ¿Cómo de malo es? Preguntó en voz baja. Malo. La narrativa es que eres un multimillonario con derechos que usa a las mujeres y las descarta. Están llamando a Scarlett una víctima y a Oliver una baja colateral de tu egoísmo. Incluso hay especulaciones sobre tu idoneidad como padre. ¿Mi idoneidad como padre? La voz de Theo era peligrosa. ¿Basado en qué? Basado en el hecho de que abandonaste a una esposa embarazada y has descubierto recientemente a tu hijo. Están cuestionando si alguien con tus aparentes fallos morales debería tener derechos de custodia. Las palabras golpearon a Theo como un ataque físico. En menos de una semana, había pasado de no saber que tenía un hijo a que le dijeran que tal vez no merecía uno. ¿Qué hacemos? Luchamos. Pero Theo, esto se va a poner feo. Van a investigar cada aspecto de tu vida, tu matrimonio, tus negocios, y van a ir a por Scarlett también. ¿Qué quieres decir con ir a por Scarlett? Ya están cuestionando por qué ocultó el embarazo. Si es una cazafortunas tratando de atrapar a un hombre rico. Si es una madre apta. Un medio está publicando un artículo titulado La trampa del bebé, como una exesposa desesperada intentó destruir a un multimillonario. Theo sintió náuseas. Esto era exactamente lo que Scarlett había temido. Ser arrastrada a su mundo. Tener sus vidas privadas diseccionadas para el entretenimiento público. Y ahora Oliver era parte de ello también. Un niño inocente cuya existencia estaba siendo tratada como un escándalo. Necesito ver las historias, dijo Theo. Te enviaré los enlaces. Pero Theo, tal vez no se lo enseñes a Scarlett todavía. Vamos a averiguar nuestra estrategia primero. Pero era demasiado tarde. A través de la ventana, Theo vio a Scarlett mirando su teléfono. Su rostro palidecía progresivamente mientras se desplazaba por la pantalla. Ella levantó la vista y encontró sus ojos a través del cristal. Y él vio el momento exacto en que se le rompió el corazón. Ella ya las ha visto, dijo Theo en voz baja. Tengo que irme. Terminó la llamada y corrió de vuelta adentro, pero Scarlett ya se estaba moviendo. Empaquetando las cosas de Oliver con rápida eficiencia mecánica. El bebé estaba sentado en su trona, balbuceando felizmente y completamente ajeno a que su mundo estaba siendo puesto patas arriba. Scarlett, no. Su voz era plana. Sin emociones. Simplemente no. Lo que sea que hayas leído, podemos arreglarlo. Harrison dice. ¿Arreglar esto? Ella se giró. Sus ojos verdes ardían de furia y dolor. Theo, me están llamando cazafortunas que te atrapó con un bebé. Están diciendo que soy una mala madre que ocultó mi embarazo por despecho. Tienen citas de fuentes anónimas diciendo que yo era celosa y vengativa durante nuestro matrimonio. Nada de eso es verdad. No importa si es verdad. Está ahí fuera ahora, para siempre. Oliver va a crecer viendo artículos sobre cómo su madre era una mujer manipuladora que trató de destruir la vida de su padre. Theo intentó acercarse a ella, pero ella retrocedió, agarrando el elefante de peluche de Oliver como un escudo. ¿Y tú? Continuó, con la voz quebrada. Están diciendo que me engañaste, que nunca quisiste una familia, que estás luchando por la custodia no porque ames a Oliver, sino porque no quieres pagar la manutención. Sabes que eso no es verdad. Me has visto con él estos últimos días. ¿Lo he hecho? ¿O vi lo que querías que viera? La acusación flotó en el aire entre ellos como veneno. ¿Cómo sé que todo esto no es alguna actuación elaborada? ¿Cómo sé que no estás tratando simplemente de controlar la narrativa? La pregunta cortó más profundo que cualquier cuchilla. Después de todo lo que habían compartido,
Todos los momentos tiernos y la creciente confianza, ella todavía dudaba de sus motivos. Porque lo amo, dijo Theo con fiereza. Porque te amo a ti. Porque por primera vez en mi vida, entiendo lo que significa tener algo por lo que vale la pena luchar. Scarlett lo miró fijamente, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Me amas? ¿Ahora? ¿Después de 18 meses de silencio, después de todo este caos? ¿Ahora dices que me amas? Nunca dejé de amarte. Solo fui demasiado estúpido y orgulloso para luchar por ti cuando importaba. Oliver comenzó a llorar, sintiendo la tensión en la habitación. Scarlett fue inmediatamente hacia él, levantándolo de su trona y sosteniéndolo contra su pecho. La visión de ellos juntos, su mundo entero, la familia que acababa de encontrar, hizo que el pecho de Theo doliera con un miedo desesperado. Me llevo a Oliver y me voy a casa, dijo Scarlett en voz baja. Esta es tu casa. Somos tu familia. No, Theo. Esto era una fantasía. Una hermosa e imposible fantasía donde podíamos fingir que el mundo exterior no existía. Señaló hacia su teléfono, que todavía zumbaba con notificaciones. Pero existe. Y no dejaré que mi hijo crezca en medio de este circo. Huir no hará que pare. Tal vez no. Pero quedarnos aquí, fingiendo que podemos ser una familia feliz mientras el mundo nos destroza. Eso definitivamente nos destruirá. Besó la cabeza de Oliver, respirando su olor a bebé como si estuviera tratando de memorizarlo. Necesito protegerlo. Ese es mi trabajo como su madre. Es mi trabajo también, como su padre. Entonces demuéstralo. Arregla este desastre en el que nos has metido. Limpia tu nombre, limpia el mío, y haz que sea seguro para Oliver tenerte en su vida. Se movió hacia el dormitorio para terminar de empacar. Pero hazlo desde la distancia. No puedo verte destruirte a ti mismo tratando de salvar una reputación que tal vez no valga la pena salvar. Theo la siguió, la desesperación haciendo que su voz sonara ronca. Scarlett, por favor. No hagas esto. No te lo lleves lejos de mí otra vez. Ella se detuvo en la puerta, sin darse la vuelta. No me lo estoy llevando lejos de ti. Lo estoy protegiendo hasta que averigües cómo ser su padre sin destruir su vida en el proceso. ¿Y nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Finalmente, ella se volvió para mirarlo, y la mirada en sus ojos era de despedida. No hay nosotros, Theo. Solo hay un hijo que necesita que su padre sea mejor que esto. Mejor que el hombre que dejó que su mundo se volviera tan tóxico que su propia familia no está segura en él. 2 horas más tarde, Theo estaba de pie en el muelle vacío viendo la estela del barco de Scarlett desaparecer a través del lago. La risa de Oliver todavía parecía resonar en el silencio, y la casa detrás de él se sentía como un mausoleo de sueños rotos. Su teléfono zumbó con otra llamada de Harrison. Otra crisis que gestionar. Otro fuego que apagar. Pero por primera vez en su vida, Theo Lancaster, dueño de su universo, destructor de obstáculos, no tenía idea de cómo luchar contra un enemigo que vivía en susurros y titulares y en el tribunal de la opinión pública. Había perdido a su familia 2 veces. No los perdería una tercera vez. 2 semanas después de que Scarlett dejara la casa del lago, Theo se había convertido en un hombre poseído. Apenas había dormido, sobreviviendo a base de café y determinación mientras su equipo de investigadores, abogados y expertos en relaciones públicas trabajaban día y noche para descubrir la verdad detrás de las acusaciones de Natasha Volkov. El avance llegó a las 3 de la mañana de un martes. Lo encontramos, dijo Harrison, irrumpiendo en la oficina de Theo con un portátil y una expresión triunfante. La prueba definitiva. Marcus Webb, el jefe de seguridad de Theo, estaba justo detrás de él. Es más grande de lo que pensábamos, Theo. Esto no se trataba solo de destruir tu reputación, se trataba de destruir tu empresa. Theo levantó la vista de los informes financieros que había estado revisando. Sus ojos estaban enrojecidos por el agotamiento. Enséñamelo. Harrison puso el portátil en el escritorio de Theo y abrió una serie de registros bancarios. Natasha Volkov recibió 2 pagos en el último mes, $50.000 cada uno. ¿Adivina de dónde vinieron? Dímelo. Industrias Phoenix, tu mayor competidor,
la compañía que ha estado tratando de comprar tus contratos de ciberseguridad durante años. Theo sintió que algo frío y mortal se asentaba en su pecho. Le pagaron para mentir sobre mí. Se pone mejor, añadió Marcus, abriendo otra pantalla. Encontramos las fotos originales que usó para crear la evidencia falsa. Son de un evento corporativo en la universidad. Estás en algunas de ellas, pero estás claramente en fotos grupales con docenas de otras personas. Ella las hizo alterar digitalmente para que pareciera que estabais solos juntos. Los correos electrónicos, todos fabricados. Encontramos el software que usó para crear encabezados y marcas de tiempo falsos. No es muy buena cubriendo sus huellas. ¿Qué pasa con Victoria Ashwood? También en la nómina de Industrias Phoenix. Lo ha estado durante 6 meses. Han estado alimentándola con información sobre tus negocios, tratando de encontrar cualquier forma de dañar tu reputación. Theo se recostó en su silla, las piezas finalmente encajando en su lugar. Sabían que si podían hacerme parecer una persona poco fiable, un infiel, un padre no apto, podrían desestabilizar la compañía lo suficiente como para forzar una compra. Exactamente. Y casi lo consiguen. Tus acciones siguen bajando un 12% y 3 clientes importantes han puesto sus contratos bajo revisión. Pero tenemos pruebas ahora. Pruebas reales. Tenemos suficiente para destruir a ambos, confirmó Harrison. La pregunta es, ¿qué quieres hacer con ello? Por primera vez en 2 semanas, Theo sonrió. No fue una sonrisa agradable. Quiero convocar una conferencia de prensa. 3 horas más tarde, Theo estaba de pie detrás de un podio en el salón de baile del Hotel Meridien, frente a una sala llena de reporteros, cámaras y las mismas personas que habían estado destrozando su vida durante semanas. Llevaba su mejor traje, su cabello estaba perfectamente peinado y su expresión era la máscara tranquila y controlada que había perfeccionado en las salas de juntas de todo el mundo. Pero por dentro, estaba pensando en la risa de Oliver y las lágrimas de Scarlett y la familia que había perdido 2 veces debido a mentiras y manipulación. Damas y caballeros, comenzó, su voz resonando claramente en la sala. Hace 2 semanas, mi vida se puso patas arriba por acusaciones que me pintaban como un marido infiel, un padre no apto. Hoy, estoy aquí para dejar las cosas claras. La sala estalló en preguntas, pero Theo levantó una mano pidiendo silencio. Responderé preguntas después de haber dicho lo que vine a decir aquí. Pero primero, necesito que entiendan algo sobre la mujer a la que habéis estado llamando cazafortunas y manipuladora. Scarlett Hayes es la persona más fuerte y honorable que conozco. Crió a nuestro hijo sola durante 9 meses, no porque quisiera atraparme o hacerme daño, sino porque yo le había demostrado que no era capaz de ser el compañero y padre que merecían. Hizo una pausa, dejando que eso calara. El fracaso de nuestro matrimonio no fue culpa suya, fue mía. Estaba tan concentrado en construir un imperio que me olvidé de construir una vida. Estaba tan preocupado por parecer exitoso que me convertí en un marido terrible. Y cuando ella más me necesitaba, no estuve allí. En la multitud, vio a Victoria Ashwood, con el rostro pálido y furioso. «Bien. Que sude. Pero esta conferencia de prensa no es sobre mis fallos personales. Es sobre la campaña sistemática de mentiras que ha sido orquestada contra mi familia por personas que querían destruir mi empresa y mi reputación». Harrison dio un paso al frente y le entregó una carpeta a Theo. Natasha Volkov, la mujer que me acusó de tener una aventura con ella durante mi matrimonio, recibió $100.000 de Phoenix Industries para fabricar pruebas en mi contra. Las fotografías que proporcionó fueron alteradas digitalmente. Los correos electrónicos se crearon utilizando un software diseñado para producir pruebas falsas. Los recibos del hotel fueron falsificados. La sala estalló en un clamor. Reporteros gritando preguntas. Cámaras disparando flashes. El sonido del tecleo frenético mientras la historia cambiaba en tiempo real. Además, continuó Theo, su voz cortando el caos, Victoria Ashwood, la reportera de Sociedad que sacó esta noticia, ha estado en la nómina de Phoenix Industries durante 6 meses, suministrándoles información privilegiada sobre mi vida empresarial y personal en un intento de encontrar munición para usar en mi contra. Levantó una pila de documentos. Tengo registros bancarios, informes forenses digitales y confesiones firmadas por las personas que Phoenix Industries contrató para crear esta narrativa falsa.
Todas estas pruebas se pondrán a disposición de las autoridades, y tanto la señorita Volkov como la señorita Ashwood se enfrentarán a cargos por fraude, extorsión y difamación. Victoria Ashwood intentaba abrirse paso entre la multitud hacia la salida, pero Marcus Webb y 2 guardias de seguridad ya se movían para interceptarla. Pero lo más importante, dijo Theo, con la voz suavizándose al llegar a la parte que más importaba. Quiero dirigirme a mi hijo, Oliver, que algún día tendrá la edad suficiente para leer estas historias y preguntarse qué clase de hombre es realmente su padre. Miró directamente a las cámaras, imaginando a Scarlett mirando desde algún lugar, con Oliver en brazos. Oliver, tu padre no es perfecto. Ha cometido errores terribles y ha herido a las personas que ama por su propio egoísmo y orgullo. Pero nunca le ha sido infiel a tu madre, y nunca ha dejado de amaros a ninguno de los dos, incluso cuando fue demasiado estúpido para demostrarlo adecuadamente. Se le quebró ligeramente la voz, perdiendo el control por un instante. Tu madre es una heroína. Te protegió cuando yo no pude, te amó cuando yo no sabía que existías y te mantuvo a salvo cuando el mundo se volvió demasiado peligroso. Todo lo bueno que hay en ti proviene de su valentía y su fuerza. La sala se había quedado completamente en silencio. Los reporteros, habitualmente cínicos, estaban atrapados por la emoción cruda de sus palabras. Y a Scarlett, continuó Theo, con los ojos aún fijos en las cámaras. Sé que no tengo derecho a pedir otra oportunidad. Sé que la confianza, una vez rota, no se repara mágicamente. Pero también sé que lo que construimos en esos 3 días en el lago fue real. La forma en que Oliver se reía cuando le leía fue real. La forma en que me mirabas cuando pensabas que no te veía fue real. Tomó aire, preparándose para las palabras más importantes que jamás había pronunciado. No te pido que me perdones de inmediato. No te pido que olvides 18 meses de dolor y decepción. Te pido que me dejes demostrarte que el hombre del que te enamoraste sigue aquí, sepultado bajo todo el miedo, la ambición y la estupidez. Te pido que me dejes ser el padre que Oliver se merece y el compañero que necesitabas que fuera hace años. Se apartó del podio. Responderé a algunas preguntas ahora, pero quiero ser claro. Mi prioridad es reconstruir mi familia, no gestionar mi imagen. La verdad habla por sí sola. Las preguntas llegaron rápidas y duras, pero Theo las respondió todas con la misma tranquila precisión. Sí, iba a presentar cargos contra Phoenix Industries. Sí, iba a demandar por daños y perjuicios. No, no iba a dimitir como director general. Y sí, esperaba que algún día su familia estuviera dispuesta a darle otra oportunidad. Después de la rueda de prensa, Harrison lo encontró en un pasillo tranquilo fuera del salón de baile. Eso ha sido brillante o un suicidio profesional, dijo Harrison. Admitir tus fallos personales delante de todo el mundo no es la forma típica en que gestionamos estas situaciones. No me importa lo típico, respondió Theo. Miraba su teléfono por 100ª vez, esperando un mensaje de Scarlett que no llegaba. Me importa la verdad. Bueno, la verdad ya es tendencia en las redes sociales. La verdad de Theo Lancaster es el hashtag número 1, y las primeras respuestas son abrumadoramente favorables. Parece que la gente aprecia la honestidad más de lo que esperábamos. Pero Theo apenas le escuchaba, porque de pie al final del pasillo, con Oliver en brazos, estaba Scarlett. Parecía cansada, hermosa y cautelosa, con sus ojos verdes estudiando su rostro como si intentara resolver un rompecabezas. Oliver, mientras tanto, se estiraba hacia Theo con evidente reconocimiento y alegría. Papá, papá. Oliver balbuceaba emocionado, retorciéndose en los brazos de su madre. Vi la rueda de prensa, dijo Scarlett en voz baja mientras Theo se acercaba. No tenías que hacer eso. Exponerte de esa manera. Sí, tenía que hacerlo. Tenía que decir la verdad. Sobre todo. Se detuvo justo fuera de su alcance, sin atreverse a tener esperanza. ¿Significa esto que estás dispuesta a hablar? Significa que estoy dispuesta a escuchar. Cambió a Oliver a su otra cadera. Pero, Theo, ¿disculpas públicas y grandes gestos? Son solo palabras. Lo que importa es lo que hagas a partir de ahora. Entonces déjame demostrártelo, dijo él simplemente. Dejadme demostrároslo a los dos. Cada día, durante el tiempo que haga falta.
Oliver emitió un sonido de impaciencia y se lanzó hacia su padre con tal entusiasmo que Scarlett tuvo que dar un paso adelante para no dejarlo caer. Los brazos de Theo se alzaron automáticamente, y de repente, estaba sosteniendo a su hijo de nuevo, respirando ese perfecto olor a bebé y sintiendo que la pieza que faltaba en su alma volvía a encajar en su sitio. «Te echaba de menos», dijo Scarlett suavemente, observando cómo Oliver se acomodaba inmediatamente contra el pecho de Theo con un suspiro de satisfacción. «Yo también le echaba de menos. Os echaba de menos a los dos». Theo la miró por encima de la cabeza de su hijo. «¿Podemos intentarlo de nuevo? ¿Intentarlo de verdad esta vez?» Scarlett se quedó callada un largo momento estudiando su rostro. Luego extendió la mano y tocó la espalda de Oliver, donde descansaba contra el pecho de su padre. «Iremos día a día», dijo finalmente. «Sin promesas, sin expectativas. Solo ver qué pasa». No era todo lo que Theo había esperado, pero era suficiente. Era un comienzo. Y mientras salían juntos del hotel, como una familia, todavía frágil pero ya no rota, Theo se dio cuenta de que a veces la mayor victoria no consistía en conquistar a tus enemigos. A veces consistía en tener el valor de rendirse al amor. 2 años después, el sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas de la cocina de la casa en el condado de Marin, proyectando una luz dorada sobre la mesa del desayuno donde reinaba el caos supremo. Oliver, que ya tenía casi 3 años, estaba enfrascado en lo que parecía ser una batalla épica entre sus huevos revueltos y su tostada con forma de dinosaurio, con efectos de sonido que habrían impresionado a cualquier ingeniero de sonido de Hollywood. «GRRR. El T-Rex se va a comer los huevos», anunció Oliver, empuñando su tenedor como una pequeña arma mientras hacía que su tostada pisoteara su plato. «El T-Rex necesita comerse los huevos para crecer grande y fuerte», dijo Theo solemnemente desde su posición en los fogones, donde volteaba tortitas con la misma intensidad concentrada que solía reservar para las reuniones de la junta directiva. «De lo contrario, será un dinosaurio muy pequeño y muy hambriento». «Papi, los dinosaurios no comen huevos para desayunar», le informó Oliver con la certeza absoluta que solo poseen los niños pequeños. «Comen, comida de dinosaurio». «¿Y qué es exactamente la comida de dinosaurio?», preguntó Scarlett, entrando en la cocina con el pelo aún húmedo de la ducha y vistiendo los vaqueros manchados de pintura que indicaban que planeaba trabajar en su estudio hoy. «Galletas», declaró Oliver triunfalmente, «y helado. Y chocolate». «Bueno, eso explica por qué se extinguieron todos los dinosaurios», dijo Theo con seriedad, transfiriendo unas tortitas perfectamente doradas a un plato. «Demasiado azúcar, pocas verduras». Oliver consideró esto con la gravedad de un filósofo contemplando el sentido de la vida. Luego, obedientemente, dio un bocado a sus huevos. Scarlett besó la parte superior de la cabeza de Oliver y luego se dirigió a la cafetera, su ritual diario que Theo había aprendido a respetar y proteger. No era plenamente humana hasta esa primera taza, un hecho que le había costado un tiempo vergonzosamente largo entender durante su matrimonio, pero que ahora custodiaba como una verdad sagrada. «¿Has dormido bien?», preguntó mientras Theo le entregaba una taza humeante preparada exactamente como a ella le gustaba. Un azucarillo, un chorrito de nata, removido en sentido contrario a las agujas del reloj porque Oliver había declarado que esa era la forma mágica, y de alguna manera, se había quedado así. «¿Mejor que bien?», respondió Theo, con la voz suave de satisfacción. «Me encantan los sábados por la mañana». Les había costado 18 meses llegar hasta aquí, a este ritmo doméstico y sencillo, a sábados por la mañana que se sentían como regalos en lugar de obligaciones. El camino de vuelta el uno al otro no había sido ni suave ni rápido. Había habido sesiones de terapia de pareja donde ambos habían llorado, sesiones de terapia familiar donde habían aprendido a comunicarse sin estar a la defensiva, e incontables conversaciones hasta altas horas de la noche después de que Oliver se durmiera. Theo se había mudado de su estéril ático a una casa de invitados en la propiedad que habían comprado juntos hacía 6 meses, lo suficientemente cerca para ser parte de la vida diaria de Oliver, lo suficientemente lejos para que Scarlett tuviera espacio para confiar en él gradualmente. Había reestructurado toda su empresa, promocionando a lugartenientes de confianza y creando redundancias para no volver a ser nunca más el único punto de fallo que lo mantuviera alejado de su familia. «Mamá, ¿podemos ir al parque hoy?», preguntó Oliver, habiendo alcanzado aparentemente un tratado de paz con su desayuno. «Quiero enseñarles a los patos mi camión nuevo».
Después de que termines de comer y recojamos, dijo Scarlett, sentándose en su silla junto a él, y después de que papi se termine sus tortitas. Papi hace tortitas buenas, anunció Oliver como si fuera una noticia de última hora. Mejores que las del restaurante. Eso es porque papi practica mucho, dijo Theo, uniéndose a ellos en la mesa con su propio plato. ¿Recuerdas lo que aprendimos sobre practicar? La práctica hace, La práctica hace. Oliver arrugó la cara en concentración. Al maestro, sugirió Scarlett. La práctica hace al maestro. Vitoreó Oliver, e inmediatamente comenzó a desmantelar sus tortitas para construir lo que parecía ser una fortaleza. Como cuando papi practicaba leyendo cuentos y ahora hace todas las voces. Theo cruzó la mirada con Scarlett al otro lado de la mesa y ella sonrió, una de esas sonrisas suaves y sorprendidas que todavía tenían el poder de detener su corazón. Había estado practicando mucho más que cuentos para dormir. Había estado practicando la paciencia, practicando la presencia, practicando el arte de poner a su familia primero, no solo cuando era conveniente, sino cuando era difícil. Hablando de practicar, dijo Scarlett, con un tono cuidadosamente casual, tengo algo que deciros a los dos. Algo en su voz hizo que Theo levantara la vista bruscamente. Oliver, ajeno a cualquier trasfondo, continuaba sus esfuerzos arquitectónicos con su desayuno. ¿Qué pasa?, preguntó Theo. La mano de Scarlett se movió inconscientemente hacia su estómago y a Theo se le cortó la respiración. Había estado cansada últimamente, durmiendo más de lo habitual, y había tenido náuseas matutinas que había atribuido a un virus estomacal. Estoy embarazada, dijo en voz baja, sus ojos verdes buscando la reacción en el rostro de él. La cocina se quedó completamente en silencio, excepto por el tarareo de Oliver mientras seguía jugando con su comida. Theo sintió que el mundo giraba sobre su eje de la mejor manera posible. Embarazada, repitió, como si estuviera probando la palabra. De unas 8 semanas según el médico, me enteré ayer. La voz de Scarlett era firme, pero él podía ver la vulnerabilidad en sus ojos. Quería decírtelo de inmediato, pero también quería asegurarme. Theo se levantó y rodeó la mesa antes de que ella pudiera terminar la frase, atrayéndola a sus brazos y enterrando su rostro en su cabello. Olía a champú de cítricos y a esperanza, y la abrazó lo suficientemente fuerte como para que probablemente ella pudiera sentir su corazón martilleando contra su pecho. ¿Estás feliz?, susurró ella contra su oído. ¿Feliz? Theo se apartó para mirarla, acunando su rostro entre sus manos. Scarlett, estoy aterrorizado, extasiado, agradecido y siento una docena de emociones más para las que no tengo nombre. ¿Aterrorizado? Aterrorizado de estropearlo de nuevo. Aterrorizado de dejar que el trabajo tome el control o de fallarte cuando más me necesites, o de perderme algo importante porque esté demasiado concentrado en las cosas equivocadas. Los ojos de Scarlett se suavizaron. Theo, llevas a Oliver a la guardería todos los martes y jueves para que yo pueda tener tiempo en el estudio. No te has perdido ni una sola cita médica ni una reunión de padres y maestros. Rechazaste el contrato de Tokio porque habría significado 3 semanas lejos de nosotros. No eres el mismo hombre que eras hace 2 años. ¿Qué significa embarazada?, intervino Oliver desde su silla, habiendo decidido aparentemente que la conversación de los adultos era más interesante que su fortaleza de tortitas. Theo y Scarlett se miraron y luego a su hijo, que los observaba con curiosos ojos grises que todavía se parecían mucho a los de su padre. Significa, dijo Scarlett con cuidado, volviendo a su silla y sentando a Oliver en su regazo, que vas a ser un hermano mayor. Hay un bebé creciendo en la tripita de mamá. Los ojos de Oliver se abrieron de par en par. ¿Un bebé de verdad? ¿Como un bebé pequeñito? Un bebé de verdad, confirmó Theo, volviendo a sentarse en su silla pero manteniendo una mano en el brazo de Scarlett como si necesitara el contacto físico para probar que esto estaba sucediendo realmente. ¿Puedo enseñarle al bebé cosas sobre dinosaurios?, preguntó Oliver seriamente. Por supuesto, rió Scarlett. El bebé necesitará saber todo sobre dinosaurios y camiones y cómo hacer castillos de tortitas y cómo hacer rebotar piedras en el lago. Oliver se estaba emocionando más con cada elemento de su lista. Todas esas cosas, acordó Theo, con la voz espesa por la emoción. Vas a ser el mejor hermano mayor.
Oliver sonrió radiante ante este pronunciamiento, luego se retorció para bajar del regazo de Scarlett y corrió hacia el salón, presumiblemente para compartir la noticia con sus peluches. Solos de nuevo, Theo tomó la mano de Scarlett. ¿Cómo te sientes con todo esto? Sinceramente, asustada, admitió. La última vez que estuve embarazada me sentí muy sola, incluso cuando todavía estábamos casados. Me da miedo volver a ese lugar. No estarás sola esta vez, dijo Theo con vehemencia. Te lo prometo, Scarlett, estaré ahí en cada momento de esto, en cada cita, en cada antojo de medianoche, cada vez que no puedas dormir porque el bebé esté usando tus costillas como un gimnasio. Incluso si eso significa perderse reuniones importantes, especialmente si significa perderse reuniones importantes. No hay nada más importante que esto, que tú, Oliver y este bebé. Llevó la mano de ella a sus labios, depositando un suave beso en sus nudillos. Nada. Scarlett estudió su rostro y él pudo ver cómo tomaba la decisión de confiar en él de nuevo, de creer en el hombre en el que tanto había luchado por convertirse. Te quiero, dijo ella simplemente. Amo al padre en el que te has convertido y al compañero que estás aprendiendo a ser, y al hombre que lee cuentos de dinosaurios con 12 voces diferentes. Yo también te quiero, respondió Theo. Amo tu fuerza y tu arte y la forma en que haces que todo se sienta como un hogar. Amo que me dieras una segunda oportunidad cuando no me la merecía y que seas lo bastante valiente para darme otra. Desde el salón llegó el sonido de Oliver explicándole a su osito de peluche que iba a tener una hermanita o hermanito y que al bebé probablemente le gustarían los dinosaurios, pero que tal vez preferiría los camiones y que eso estaba bien porque los camiones también molaban mucho. Va a ser un hermano mayor tan bueno, murmuró Scarlett. Aprendió a ser cariñoso y gentil observándote a ti, dijo Theo. Igual que hice yo. Fuera, un sinsonte comenzó su elaborada canción, recorriendo las llamadas de una docena de especies diferentes con alegre abandono. La luz de la mañana había cambiado, volviéndose más cálida y dorada, y en algún lugar de la casa, Oliver cantaba una canción que se había inventado sobre hermanos bebés y aventuras de dinosaurios. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Scarlett. Theo sonrió, la expresión transformando todo su rostro. Ahora practicamos un poco más. Vamos día a día, momento a momento. Construimos algo hermoso, desordenado y real. Se acabó el huir cuando las cosas se ponen difíciles. Se acabó el huir, confirmó él, de nada, nunca más. Scarlett se recostó en su silla, con una mano descansando sobre su estómago a un plano, y por primera vez desde que se enteró del embarazo, parecía completamente en paz. Puedo vivir con eso, dijo suavemente. Y mientras la risa de Oliver resonaba desde el salón y el sol de la mañana pintaba todo en tonos dorados, Theo Lancaster se dio cuenta de que finalmente había aprendido la lección más importante de su vida, que el verdadero éxito no se medía en beneficios trimestrales, ni en precios de acciones o portadas de revistas. El verdadero éxito se medía en tortitas de sábado por la mañana, en historias de dinosaurios y en el sonido de la risa de su familia llenando su hogar. Se medía en segundas oportunidades, en el valor de ser vulnerable y en la elección diaria de estar presente incluso cuando era difícil. Se medía en amor, un amor imperfecto, complicado y absolutamente esencial. Vuestra participación significa mucho para el canal. ¿Qué pensáis sobre las segundas oportunidades en el amor? ¿Habríais tomado la misma decisión que Scarlett de confiar en Theo de nuevo? ¿O creéis que algunos errores son demasiado grandes para perdonar? Por favor, compartid vuestras opiniones en los comentarios. Gracias por vernos. Si habéis disfrutado de la historia, por favor suscribíos a nuestro canal y dejad un comentario abajo haciéndonos saber qué os ha parecido. Vuestros comentarios y apoyo significan mucho para nosotros. Estad atentos para más historias emocionantes.